Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Habló Cristina Kirchner. En vivo analizamos frase por frase todo lo que dejó la extensa entrevista de la expresidenta con un diario digital. Amor a la madrileña. Nicole y Facundo Moyano se besaron en un exclusivo restaurante español. Información exclusiva. Te contamos la noche más caliente del diputado y la top model Fabián Cubero está indignado. Grave acusación de la bomba. Casi me golpea porque lo miré, dijo Gladys, que acusó de violento a Brian Lancelota. Hoy, en vivo, el cantante tropical se defiende. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, muchas cosas para el día de hoy, pero una muy importante, que es que ayer por primera vez en muchos años la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una entrevista periodística, se la dio a Luis Novarecio y por supuesto esto trajo muchísimas repercusiones y opiniones acerca de cómo fue la entrevista desde el punto de vista periodístico y también político y con respecto a cómo fueron las respuestas de la expresidenta. Vamos a ver algunos extractos y luego analizamos. ¿Les parece? Adelante. ¿Tuvo algún prejuicio ideológico de firmar un memorándum? Después veamos en todo caso el contenido. Con una república que entonces gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, que negaba el genocidio, lapidaba mujeres infieles, desbarrancaba homosexuales. ¿No le provocó ninguna aprehensión ideológica? No, yo no me acuerdo si estaba en Ahmadinejad todavía cuando lo firmamos, pero realmente era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder destrabar y conocer la verdad. Yo cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, en este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que además de ser aparentemente su asistente informático, era una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Para preguntarle, ¿siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento y yo creo que no la conocen, no la creen ni los que la formulan realmente. Para no ser técnico en la causa, Los Sauces y Otesur son 2 empresas de ustedes, mejor dicho, Los Sauces es una empresa de ustedes que contrataba con empresarios, Cristóbal López y Lázaro Báez, siendo presidente, representante del Estado, un empresario que es concesionario de servicios públicos como rutas o salas de juego, sea contratante de estas empresas, de estos inmuebles suyos. Sea inquilino, sí, no me parece nada me parece mucho más grave que el accionista de Shell, como Aranguren, decida importar combustible de Shell. Eso sí me parece terrible. Usted declaró en el 2003 que tenía un patrimonio de 7 millones de pesos y en el 2010 de 100 millones de pesos. Siendo funcionaria pública, ¿le parece que es explicable este crecimiento patrimonial? Me encanta tu pregunta, Luis. Es una pregunta difícil y me la he preguntado muchas veces y me la van a preguntar, ¿no? Así que me gusta mucho tu pregunta, te aclaro. Todo, absolutamente todo lo que está en juicio por segunda vez, cosa realmente extraña que se juzgue por el mismo delito a una persona en la República Argentina, pero este es mi caso, todo esto está en mi declaración jurada. No es que un día me descubrieron propiedades que no había declarado en Bahamas o aparecí en Panama Papers o en Seychelles. Cuando inventaron el tema de Seychelles. Hizo una escala en Seychelles, correcto, ¿no? Sí, claro, hizo una escala en Seychelles, pero también hizo una escala en tantos lugares, en Luxemburgo y en, no sé si, me parece que es... ¿Una escala técnica de reabastecimiento? Sí, de reabastecimiento de combustible.
Bueno, vamos a analizar un poquito lo que ha sido esta entrevista que ha traído tanta polémica, tanto de qué hablar. Está con nosotros Fernando Iglesias. Bienvenido, Fernando. Estamos esperando a Fernando Chino Navarro también, que está viniendo, pero bueno, hay un poco de tránsito, así que va a llegar en breve para tener distintas miradas, ¿no? de lo que fue la entrevista de ayer. Primero te quería preguntar, Diego, un análisis desde lo periodístico y desde lo político, digamos. Es bien vamos raro, a analizar ¿no? lo político con los Fernandos. Es bien raro lo que pasó, porque acá hay una noticia que no debería ser noticia, que es que un candidato da una entrevista. Después de puede tantos Ya eso años, es ¿no? bestial, es increíble, es muy difícil explicárselo a cualquier ser humano de otra parte del mundo. ¿Cómo? Es candidata y hace, Mariana, vos decías muchos años, 10 años que Cristina no da una entrevista en serio. Que Cristina no da una entrevista donde se le pueda preguntar de todo, como ayer hizo Novarecio, que la paseó por todos los temas más importantes que había que preguntarle. 10 años acumulando preguntas estuvimos, había muchas para preguntarle, seguramente muchas no le hizo, otras que sí le hizo. Hay una segunda parte todavía de la entrevista, recién vimos la primera. La entrevista fue bien larga, duró 2 horas. El propio Novarecio dice, hubo como 2 partes de la entrevista. Hubo una parte donde Cristina protagonizó, donde Cristina tomó la palabra y habló mucho más, la primera hora. La segunda hora, una parte donde Novarecio tomó un poco la iniciativa y empezó a ser más incisivo, con más repreguntas y demás. Ayer Cristina dio una clase de coaching político. Cristina llegó a Infobae con un bolsito cargado de trucos, de jugarretas, de gambetas, de Siempre ha tips. sido una gran oradora, ¿no? Sí, ¿Cierto? pero ahora ha incorporado tips de coach político. Por ejemplo, la que veíamos recién. Luis, te agradezco la pregunta. Qué pregunta brillante, qué pregunta genial. La duración, la pregunta, ese es clásico, sí, desde, sí, es lo un conocemos de clásico. toda la vida, sobre todo en la pregunta clave, en la pregunta del enriquecimiento ilícito, ¿no? Que fue la primera tenía, pregunta, ¿no? respuesta que ya tenía recontra preparada porque era sabido que se le iba a preguntar e hizo muy bien Novarecio en hacerlo, por supuesto. Pero después otros trucos, por ejemplo, desviar la conversación, decirle, pero vos me tenés que preguntar por tal cosa, me tenés que preguntar por tal otra, cuando es Novarecio el que debe decidir qué se pregunta y qué no. Todo el tiempo diciendo, bueno, vos me hablas de esto, pero no me hablas de Calcaterra, que es el primo de Macri, no me hablas de Caputo, que es el socio de Vos Macri decís o el un amigo de recurso para Macri. no responder, sino desviar la Desviar la hacia otro cuestión. Es lo lado. mismo que hace con las recurso, indagatorias. Cuando Claro. ella, cada vez que fue una indagatoria, hizo la contradenuncia. Nunca fue a Comodoro Pi Nunca explicó lo de a ella. declarar sin llevar en la mano una contradenuncia vinculada al tema, pero que vincula a gente de este gobierno. Claro. Otro recurso que usó ayer, que bueno, fue muy notorio, es directamente la mentira flagrante. Decir mentiras, cosas que son falsas. Por ejemplo, por la causa de enriquecimiento ilícito fui sobreseída por un perito de la corte que vio que estaba todo normal. Mentira. El que hizo ese peritaje, lo hemos dicho miles de veces en este programa, fue el contador propio de la expresidenta Víctor Manzanares, que, oh casualidad, ahora está detenido. Otro recurso, ya diría casi de colegio primario, en un examen oral, que usó Cristina ayer fue, no me acuerdo. Ese es genial, es así, la verdad que es muy raro encontrarlo en otra Sobre todo en entrevista. una La de frase Aníbal. que nadie olvida, ¿no? Mirá. La famosa frase de que había menos pobres Pasará la Que en historia. Alemania. Pasará la Alemania historia que en esa frase. Argentina. Cristina no puede olvidarla, primero porque fue un papelón histórico, fue un hito de su gobierno, o sea que si lo olvida puede tener algún inconveniente de memoria, cosa que habría que revisar. Y segundo, porque no fue solamente Aníbal Fernández quien dijo que en Argentina había menos pobres que en Alemania. Cristina Fernández de Kirchner en persona, ante la FAO, es decir, en un escenario internacional, también dio las mismas cifras que Aníbal Fernández, dando cuenta que en Argentina había menos pobres que en Alemania. Recién veíamos cuando Novarecio le preguntaba por otro tema importantísimo que por suerte le preguntó, el pacto con Irán. Bueno, no me acuerdo si estaba Madineyado o no estaba Madineyado. ¿Cómo no te acordás? ¿Cómo no te acordás, Cristina, con quién firmaste el pacto con Irán? Digo, el recurso del no me acuerdo, la última vez que yo lo había escuchado había sido en el colegio primario, cuando a un chico le preguntaban por un tema que no había estudiado. No me acuerdo en qué año llegó Colón a América. Profe, discúlpeme, el perro me comió la tarea, fue lo último que le faltó decir a Cristina en una entrevista donde prácticamente no respondió nada. Tenemos una segunda parte y analizamos después de manera global lo que fue toda la entrevista. Adelante. Su jefe de gabinete, no cualquier funcionario, dijo que había en la Argentina menos pobres que en Alemania. ¿Usted comparte esa expresión? No recuerdo que la haya dicho, pero si la dijo yo no estoy de acuerdo. Con las circunstancias judiciales que hay, ¿volvería a nombrar a Julio De Vido como ministro de Planificación? Mira, me parecería que si te digo que sí, mañana tenemos un titular que dice volvería a nombrar a Julio De Vido, y si te digo que no lo estoy condenando. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puede dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. De acuerdo a la ley, las cadenas, de acuerdo al artículo 75 de la cadena, son casos graves, excepcionales o de trascendencia nacional. ¿Hubo 124 hechos trascendentes graves y 31 en los últimos 6 meses? Trascendente sí.
Me parece que la cadena nacional es un instrumento que un presidente puede y debe usar cuando la información de la gestión de gobierno es absolutamente ocultada por todo o por gran parte del aparato mediático, hegemónico. Lo que sí te voy a conceder, que por allí el tono y algunas cosas que decían no eran las apropiadas para una cadena nacional. Muchas veces yo estaba enojada, el tono. Entonces de repente alguien que llegaba a su casa después de un día de trabajo y encendía el televisor y veía que la presidenta estaba ofuscada, o por lo menos aparentaba, o por lo menos la sensación, la percepción que le quedaba era de una persona enojada o crispada u ofuscada, no es la mejor. No es la mejor para un presidente. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias. No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos también, condenado. y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto, porque también vi... pero había organizaciones cercanas al gobierno que en mi estaban gobierno, allí. perdón, Luis, en mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada. Y ¿escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Bueno, esta fue la segunda parte, fue una entrevista muy extensa, por supuesto estamos agarrando los extractos más importantes. ¿Algo que quieras agregar de esta segunda parte? Sí, a ver, perdón Mariana, porque me había olvidado esta parte final que me parece de las más graves de las mentiras de Cristina. Recién Cristina dijo, en mi gobierno me decían yegua, montonera, etcétera. Y la verdad es que Cristina hace una comparación que es muy injusta, por lo menos a mi criterio. Cristina compara lo que puede haber dicho algún desaforado en un cacerolazo que todos los medios profesionales repudiamos con lo que era un aparato de persecución estatal. Digamos, vos no podés comparar un insulto de un ciudadano de a pie desaforado en una marcha que puede haber ocurrido con lo que eran manifestaciones organizadas por Eve de Bonafini, donde se escupían fotos de periodistas, un programa como 678 donde hacía del escrache una herramienta de utilización política permanente. Se olvidaron de espiar a los periodistas. No es lo mismo, el con tema espionaje, de los teléfonos con espionaje a los periodistas, no es lo Por mismo favor. lo que diga un delirante, un desaforado, un loco, un energúmeno en una manifestación que lo que hizo una organización social avalada por el gobierno. Está comparando cosas que no tienen comparación. La compra de medios que eran funcionales a la pauta oficial y a todo lo que decía el gobierno. O sea, 100-0, ni siquiera había un matiz de un 5%. ¿Está el momento en que ella habla de López? ¿Lo cortaron? Sí. Recién lo acabamos de hacer. Bueno, yo eso no lo puedo creer porque a ver, ya lo dijimos en su momento, pero vamos a recuperar esto. Si vos tenés un funcionario que es un secretario de Obras Públicas, lo ponés el 25 de mayo del 2003 y termina su función pública el 15 de diciembre del 2015. Y decís, ay, me da lástima por la juventud que se ilusionó con nosotros tener a alguien así. Sabiendo que de Santa Cruz vinieron 10, porque no eran más. O sea, vos los contás. O sea, vos decís, Néstor Kirchner, Cristina, Julio De Vido, Ricardo Jaime y López, entre otros, ¿no? Digamos, y hay 2 o 3 más. Está Alicia. ¿O no supiste qué hacía López? Lo cual habla muy mal de vos. Pero o sea, no tenés resiste el 15 años para darte cuenta qué se hace con la plata que yo creo le daban como coima a López por la adjudicación de obra pública. O si no, directamente estabas en la joda. Ella así como que no podía saber lo que hacía cada funcionario, lo cual es más preocupante porque la presidenta se suma. La única que se sorprendió con los bolsos de López fue Cristina. Sí. Y un dato más, en un momento, en este mismo tren de mentira o de falsedad, cuando dice, en mi gobierno había libertad, en mi gobierno, y en un momento dice, me acuerdo una frase de Néstor en la cual él dijo, prefiero que me insulten pero no que muera nadie en ninguna protesta, ni criminalizando ninguna protesta, como diciendo que en su gobierno no había habido muertos. Quiero decir que hay un instituto que es la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional,
que ahora está siendo hipercrítica del gobierno de Mauricio Macri por el caso Maldonado, María del Carmen Verdú. que cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner emitió un informe donde dice que durante el kirchnerismo, es decir, entre el 2003 y el 2015, hubo más de 3.000 muertos por violencia institucional durante el gobierno del kirchnerismo. Insisto, ¿Correpi es macrista? No, todo lo contrario, para nada. Hoy es prácticamente un aliado del kirchnerismo en contra del gobierno de Macri. Sin embargo, cuando terminó Cristina en 2015, dijo que durante los 12 años hubo 3.000 muertos por violencia institucional. Y que no mientras- se haga la distraída Cristina. Mercedes. Dos cositas. Mientras Cristina se sorprendía por lo de López y lloraba, la Cámara Federal confirmaba el procesamiento de Cristina con Devido y con López, o sea, como si hubieran sido socios entre ellos, por el redireccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Sí. Por haberle dado el 80% de la obra pública del sur. O sea, le confirmaban el procesamiento y en definitiva la mandaban a juicio oral con López. O sea que ella no puede no saber lo que López firmaba porque evidentemente para la Cámara y para el juez Ercolini eran una asociación ilícita. Ella, Devido, López y por supuesto Además, Lázaro Báez. Mercedes, si Echa. todo el periodismo Sí. sabía que José López y Devido eran corruptos y ella no lo sabía, bueno, evidentemente estaba distraída o no estaba en conocimiento Diego, pleno de lo que Y era su quería gobierno. decir otra cosa. En el momento cuando ella dice, 3 jueces me sobreseyeron en la causa de enriquecimiento ilícito, se refiere a Canicoba Corral, que en realidad archivó la causa, a Ercolini, que en realidad él sí la cierra, y Ollarvide, que la sobresee. En realidad, estábamos en un momento, primero, de jueces muy presionados, ni hablar de Ollarvide, lo que se enriqueció. Ahí quiero aclarar que el perito de parte de Cristina no fue el perito de la Corte. Los peritos de la No, Corte en ese obvio, momento que hicieron la obvio. pericia trucha fue Peralta y María del Carmen Penedo, que María del Carmen Penedo sigue siendo perita de la Corte y el otro lo obligaron a jubilarse. Pero, entonces, lo que yo digo es, en ese momento, ni la FIP, ni Vialidad, ni la Oficina Anticorrupción, no había un solo organismo del Estado que le entregara documentación a los funcionarios. Y ahora, lo que ha pasado en estos últimos años, que dice la gente, bueno, que la justicia es como que le han puesto nafta, es porque los organismos del Estado, que deben estar alertas ante cualquier movimiento o aumento de patrimonio de cualquier funcionario, han ido brindando información que en otro momento estaba encapsulada. También Un dato tuvimos- que tal vez Cristina olvidó. Recién Mercedes mencionó 3 jueces. Lo de Canicoba Corral es cierto, la causa fue archivada. Canicoba Corral, un juez hiper cuestionado, no solamente durante el gobierno kirchnerista, sino también antes, durante el gobierno de Menem, sobre todo. Y ahora también. El juez Y Ollarvide, ahora también. El juez Ollarvide, ni hablar, no hace falta explicar quién es el juez Ollarvide. El otro tramo que se cerró, que es el que estaba a cargo en su momento del juez Julián Ercolini, hay un hecho que es importantísimo, que tal vez Cristina olvidó, así como olvidó lo de Aníbal, olvidó lo de Irán y olvidó un montón de cosas muy convenientes. El día que el fiscal federal, Eduardo Tayano, tenía que decidir si seguía investigando o no al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito, ese mismo día le secuestraron al hijo. Eso pasaba en la Argentina. Entonces, esa causa no es precisamente una causa para que Cristina se enorgullezca. Y una demasiado. cuestión más, recordemos cuántos días pasaron entre la muerte de Nisman y la primera vez que Cristina habló ante los medios. Ella También, hizo porque referencia pasó a mucho eso, tiempo. criticando, comparando la situación con el caso Maldonado y el hecho de que el presidente no hubiese hecho una cadena al respecto, ¿no? En ese momento. Con el perrito, comparó- ¿te acordás? Comparando Argentina con Venezuela. Toda de Falta blanco con el Estado. Ahora perrito. vamos a ir punto por punto porque nos acompañan Fernando Iglesias, escritor, candidato a diputado por Cambiemos, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Fernando. Y Fernando Chino Navarro, candidato a diputado por Cumplir. Muchísimas gracias, Chino, también por estar con nosotros. Queríamos la mirada de ambos y, bueno, por supuesto, todos nuestros periodistas lo que quieran aportar acerca de lo que fue esta entrevista de ayer. La mirada política, digamos, no ya sobre la entrevista, sino más sobre las respuestas. Chino, ¿te gustó? ¿Qué mirada Tiene que tenés? ponerme abogado. Jóvenes Doctor. escritos, yo soy abogado. No, doctor no me doctoré todavía. Estoy esperando que me den el título. Muy bien, uno que lo Muy bien. reconoce. Acá me está aclarando a mi producción porque son sensibles. Me están diciendo que el agente de prensa le dijo que lo Nah, pero presentáramos de esta estoy manera. haciendo No, pero tratando bueno. de relajarnos un poco porque mi mirada política no la vi la entrevista, horas después sí la vi porque la leí en los diarios, páginas digitales, prendés la televisión, salvo que te vayas a ver una serie, aparecía en todos lados. Me parece que este tipo de análisis de la entrevista, incluso lo que ustedes comentan,
lo único que hace es colocar una Argentina dividida en dos. Yo sin haberla visto estoy seguro que quienes creen que Cristina es la expresión más acabada del peronismo, del progresismo, están más convencidos que nunca que Cristina, incluso me han comentado que en las redes sociales esto se expresa, ha estado mejor que nunca. Quienes no la quieren a Cristina dicen de todo cuestionando. Y yo, cada mi uno sigue pregunta pensando es, lo mismo. por razones circunstanciales, porque se avisó muy... No es que yo me fui a adrede a un barrio para no verla, no sé si lo hubiera visto, si hubiera tenido tiempo, si lo hubiera priorizado, pero estaba justo en Varela, en un barrio que se llama Don José, donde durante muchísimos años, incluso nuestro propio gobierno, el que fue Néstor y Cristina, y yo he sido diputado de la provincia, como lo soy ahora durante ese periodo, no logramos resolver ningún problema esencial en ese barrio, que hay una manzana que está llena de agua. La gente vive adentro del agua. Chino, vos sos un tipo inteligente. Perdón. Y veo que se discute, entonces Lázaro Báez aparece Calcaterra, el López aparece Maldonado, Cristina, los que defienden a Cristina dicen que Macri no habló. Digo, ¿a dónde nos lleva este debate que es... Pero es que ¿sabés qué pasa, Chino? Es un tirabús, es una calecita, los problemas crecen, la pobreza crece, la inseguridad crece, nosotros seguimos discutiendo. Está bien, pero lo que vos acabas de decir es fundamental. Fundamental. Por ejemplo, recién veíamos que Cristina dijo, yo soy de los que no quieren a Cristina, por si no te habías dado cuenta, Cristina dijo que no se acordaba si ella y Aníbal Fernández habían dicho si había o no había menos pobres en Argentina que en Alemania. Y eso, en el barrio de San José, con la gente con la manzana inundada, debería ser absolutamente descalificatorio, porque no solamente te mintió cuando te lo dijo, no solamente te humilló cuando te lo dijo, sino que como mentía no resolvía el problema y ahora te vuelve a mentir en la cara. Entonces me parece que más allá de la grieta, más allá de si los convenció, si cambia o no cambia el voto, lo que ayer mostró Cristina es que no le importa nada el inundado de San José. El problema es cómo lo resolvés. Eso, lo que vos decís es válido. Podré coincidir o no, pero a mí me interesa cómo lo resolvemos. ¿Y en cuánto tiempo? Hasta el 10 de diciembre del 2015, esa manzana llena de agua, en el barrio Don José, digo, porque yo también dije San José y me retaron, Don José en Florencio Varela, había una bomba que había puesto la provincia de Buenos Aires durante nuestro gobierno para sacar el agua. Con lo cual el agua bajaba, subía, pues el agua está por la napa, que está muy alta. Ahora ya no está la bomba. Los pobres siguen siendo pobres. Entonces... Está bien este debate, si mintió, si no mintió, si humilló, si dejó de humillar. Yo como político lo que me interesa es ver, ¿podemos sentarnos cada uno de su lugar? Yo como oposición, apoyando a Randazzo, otros apoyarán a Macri, otros votarán a Cristina, otro a la izquierda, otro a Massa, y establecer algún mínimo acuerdo, consenso de Estado para enfrentar la pobreza y derrotarla, o vamos a seguir discutiendo y el a ver que no usa la frase más pero cuando alguien no da entrevistas durante años, como no las dio Cristina, porque dio, yo me acuerdo una Rial, una Brienza, un ciclo después que ganó la última elección. Pero ella era la y que ella, bueno, sí, entrevistadora. eran entrevistas bastante particulares. Sí, iban al donde yo lo que estaba te digo es, vos estás tomando una manzana de San José. Sí, vos sabés que yo recorro el conurbano. Vos conocés muchísimo. Media provincia está así. ¿Qué una manzana de San José? O sea, es tremendo. Y yo vuelvo a lo mismo. Es indiscutible, yo se lo planteo a cualquier kirchnerista. Digo, vos no podés venir a decirme que lloraste el día que viste a López tirando los bolsos cuando lo tuviste de secretario de Obras Públicas durante toda tu gestión. 12 años en Obras Públicas. Me decís que no lo conocías. A ver, quienes conocen cómo se manejaba el kirchnerismo, era una mesa chica donde entraban 4. Era alguien de confianza, era un pingüino, era alguien que traían del sur, era alguien de su confianza. Y por la estructura de poder que era el kirchnerismo, era Néstor, Devido, López. ¿De qué te sorprendés? Ustedes me piden una mirada política. Todo lo que ustedes dicen, que repito, es discutible, algunas puedo coincidir, otras no. El pueblo argentino ya lo resolvió. En el 2015 hubo elecciones y votaron a Macri. Y el candidato de Cristina, nuestro candidato que era Scioli, nuestra propuesta política, perdió. Perdimos la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que ustedes señalan, o desde otro lugar, desde otra mirada, porque fallamos, porque no resolvimos, porque dijimos y no hicimos, ya no nos votaron. Entonces a mí me parece bien como pieza de análisis sociológica, histórica, ahora es candidata, lo pueden seguir analizando. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Podremos salir? ¿Tenemos la inteligencia, la voluntad de salir de esta calecita para ir hacia adelante y resolver los problemas
de la inundación del interior de la provincia de Buenos Aires, del barrio Don ¿Y a José, quién o ve- afrontar y a el quién tema de la ves más inseguridad? capaz de Sí. resolverlo? Si no ¿A votamos- Vidal o a Scioli? Si no votamos ¿Cómo? políticos ¿A quién chorros, ves más sí. capaz para resolver estos problemas? ¿A Vidal o a Scioli? Si me manejo por los datos de la realidad, Scioli estuvo 8 años, o sea que ya probó Sí. que hubo muchos problemas que no pudo resolver. Vidal está menos años, digamos, habrá que darle tiempo, pero de un solo caso. El tema de la inseguridad, ya lo he planteado acá. A mí no me cabe duda de la entereza moral de la gobernadora ir contra las mafias. Pero si no tiene un plan integral de seguridad, la inseguridad continúa y todos los días los números de inseguridad son iguales que antes y a mí no me pone contento. Yo no quiero que a Vidal le vaya mal y a su gobierno con la inseguridad. Por eso públicamente, y a ella en persona le hemos dicho que cuente con nosotros, porque no nos importa la crítica a la politiquería, creemos que la política es resolver para enfrentar las mafias y diseñar un plan de seguridad. Porque si no, pasan los años, podemos decir fue una gobernadora que dio la pelea contra las mafias, pero la vida de los bonaerenses sigue en peligro. Chino, yo te escuchaba recién y obviamente lo que vos pensás, yo me sumo totalmente y creo que la mayoría de la gente, ¿no? La necesidad del consenso, la necesidad de unirnos en las cosas importantes, pero vos partís desde la autocrítica, vos decís, bueno, hay cosas que no hicimos bien, hay cosas que faltaron, o sea, partís desde ese lugar. La pregunta, y ahora para darle la palabra a Fernando, es, ¿sentís que hubo autocrítica ayer en algún momento de la entrevista? Me mira con los ojos abiertos. Me lo preguntás en serio. Mirá, no, me parece que es todo demasiado evidente, ¿no? Está todo muy claro. Y a mí, yo disiento completamente con Navarro en esto. Me parece muy bueno que esté ahí Cristina recordándonos quién nos gobernó 8 años. Porque acá la pregunta es, ¿cómo los argentinos le dimos a esta mujer no solamente el gobierno y la presidencia de la República, sino casi la suma del poder público? Porque tenían mayoría en ambas cámaras, porque hicieron lo que quisieron con la justicia, te armaron justicia legítima. Bueno, digo, recordemos, estoy completamente en contra con esta cosa que ahora tiene. Es raro porque Navarro forma parte de un gobierno que hasta lo último venía justificando los problemas que tenía el país con la dictadura que había pasado hace 40 años y con Menem que había pasado hace 20. Ahora hay que mirar para adelante, claro, porque si miramos para atrás, están el prontuario, están el choreo y están todos los que estuvieron ahí. Empezando por Randazzo, por el amigo Navarro, por Massa. Bueno, si sigo, enumero a todos los, a Filmus, Lustó, o sea, no, cuando uno mira hoy los candidatos que hay, porque yo escucho esta cosa, ¿no? No, porque quieren agrandar la grieta, teoría repetida ahora por Navarro, ¿no? Quieren volver con la grieta y siguen empantanados ahí. Ahora, uno mira los candidatos que hay. De un lado están los candidatos de Cambiemos y del otro lado están Cristina y sus ministros. O a ver qué candidato importante hay en las elecciones que no haya sido funcionario de Cristina. Digo, entonces, a mí me parece que es importante tener un poco de memoria, porque muchas veces nos ensartamos los argentinos y nos olvidamos rápidamente. Y venimos de un país, es raro. Yo no vi toda la entrevista, vi algunos sueltos. La verdad que someterme a 2 horas de Cristina a esta altura, después de 12 años, me parece pedirme demasiado. Pero recordemos las cosas que pasaron en este país. Acá hablamos en un país donde apareció una categoría nueva que son las tragedias de Estado. Las tragedias provocadas por el robo manifiesto en el Estado. Y voy a dar una cifra, porque si seguida y bueno, de un lado Calcaterra y hoy el Estado argentino paga por cada kilómetro de ruta que hace 40% menos de lo que pagaba con Cristina. ¿Dónde iba a parar ese 40%? Entonces, no es lo mismo, me parece, ¿no? Paga por cada computadora que va a las escuelas la mitad de lo que se pagaba con Cristina, con los mismos proveedores. ¿Dónde iba a parar ese 50%? ¿Y de dónde faltaba? Faltaba de donde vinieron las tragedias de Estado, que no se podían ni contar los muertos, lo de Once, los de La Plata, los del gobernador de la provincia, acusado por la presidenta, que después lo puso de candidato, de esconder muertos. Digo, recordemos que hubo un fiscal que, bueno, ahora está por el informe de Gendarmería otra vez en la primera plana, que denunció a la presidenta y a los 4 días estaba muerto de un balazo en la cabeza, un día antes de tener que ir a sustanciar esa denuncia en una Cámara de Diputados. Eso es lo que pasaba en la Argentina. Digo, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que hubo, porque dicen, le quieren tirar un muerto a Macri. Digo, 22 personas, y me quedo corto porque tampoco pueden hacer bien la cuenta, murieron en saqueos en Córdoba y Tucumán. Sí. Y la presidenta bailaba con Moria Kazán y con una murga en un acto oficial en la Plaza de Mayo. De ese país venimos. Y me parece muy bien que esté Cristina ahí recordándolo. Y comprendo la incomodidad de quienes participaron de todo eso y no quieren hablar de eso. Como hizo alusión, no, dijo 2 o 3 cosas bastante
como es su costumbre, graves. ¿Qué querés decir con el choreo cuando me señalas a mí? Yo digo que hubo un choreo masificado. No, en vos todo dijiste ese Navarro, gobierno. hablá de mí, no hablé de lo demás, hablá de mí. A ver, yo digo que... Vos vos hablaste, dijiste Randazzo más a Navarro, en no sé qué orden. ¿Tenés algo para decirme? A mí, personalmente, decímelo sí, acá. que formaste parte del gobierno... Yo no dije eso, Bueno, yo dije que perfecto, formaste parte Listo. del gobierno que fue el más corrupto de la historia. Eso corre por tu cuenta, pero yo no, a mí no claro me hablaste a que mí. corre por mi cuenta. No me hablaste a mí. Mirá, yo cuando tengo que decir No, algo, perdón, denuncio. Yo tengo listo. 3 denuncias Perfecto. penales firmadas. Perfecto. ¿Entendés? Cuando yo tengo algo que decir, voy y pongo la firma. Me parece muy bien. Fue una consideración general. Nosotros, como Movimiento Evita, obviamente que tenemos incomodidad, pero no por lo que vos decís. Porque tuvimos 12 años y perdimos una gran oportunidad de resolver problemas que se hubieran podido resolver si hubiéramos priorizado, por ejemplo, una lucha contra la pobreza mucho más potente que dar debates de tinte más ideológico. Que yo lo di. Yo he venido a este canal a discutir la ley de medios, no es que me digo no lo oí. No, yo fui parte. Y nos equivocamos. 12 Obviamente años se discutieron eso, Chino. mucho menos. Néstor Kirchner le dio a Ok, Clarín, 8. dictó disposiciones muy convenientes. Después de perder con De Lo que Narváez. estoy diciendo es que nosotros también somos parte de los errores y nos hacemos cargo. Y lo hemos dicho públicamente, no ahora, hace 5 o 6 años. El tema de la pobreza es un tema que nosotros venimos discutiendo públicamente hace 6 o 7 años. El tema de la inseguridad lo discutimos públicamente hace 6 o 7 años, interpelando a ministros de Scioli por los chicos de la Cárcova que mataron, que algunos eran de la Juventud Evita, la JP Evita, en soledad. No nos acompañó ni la Cámpora ni los diputados de Macri, está claro. En absoluta soledad. Porque a nadie. Por favor. Bueno, yo no te interrumpí. Por favor, no. Déjame Bueno, hablar después pido poder Entonces, contestar. nosotros hemos tenido una política en algunas cuestiones muy coherentes, en otras no hemos hablado. Yo no me expresé nunca con Milani, ni a favor ni en contra. Lo otro día me preguntaron, no, yo quizás debía haberme expresado en contra. No había suficiente elemento, el ser lo denunciar, pero tampoco nunca salí así que era un general de la revolución, Eso no se ni puede un creer. patriota. Milani no se puede creer. Lo que quiero decir, que me hago cargo de los errores. Y si estoy acá, aunque puedo estar más o menos incómodo por lo que vos creas o por lo que yo creo, es porque me gusta dar la cara y la política la entiendo para resolver problemas. Pero Chino... Entonces a mí, que a Cristina le hagan un reportaje, por mí que le hagan 118 reportajes. A Cristina, a Macri, que den vuelta a Carnero, que tiren papelitos de colores. Lo que digo, además de todo eso, quienes hacemos política, ¿vamos a resolver los problemas? Porque lo concreto es que del 83 a la fecha, los partidos políticos estamos en deuda. En cualquier barrio que vas, toques timbre para Macri, golpeemos la mano para Randazzo, o vaya con Cristina, la gente te dice, hay más pobreza, hay más inseguridad, y yo quiero parar eso porque eso debilita la democracia. Humildemente, no soy el dueño de la verdad. Se pueden construir consensos, se deben construir consensos para resolver problemas que deben ser políticas de Estado. Eso es lo que planteo. Estoy dispuesto a discutir sobre inseguridad, sobre pobreza, sobre educación, sobre salud, no para imponer mi verdad, para ver si podemos poner un piso. Adelante, a ver, Fernando. primero, me parece algo bastante raro que quien participó de un gobierno que tuvo el poder casi absoluto durante 12 años, en el mejor momento para la Argentina, porque la Argentina durante ese periodo triplicó el valor de los productos que exportaba. La soja, que estaba a 160 con De la Rúa, a $160 la tonelada, estuvo en una media de 470. Entró plata a paladas, no arreglaron nada, dejaron todo hecho pelota, la infraestructura hecha pelota, robaron como nunca se robó en democracia. Y una persona que participó de ese gobierno me pide explicaciones a mí, que formé parte de los que denunciamos a este gobierno. Y yo no te acepto que vos digas que haces autocrítica cuando decís que hubo errores. Porque, bueno, esa era salvando la enorme distancia, y no quiero decirlo, fue la misma explicación que de la dictadura. Hubo errores, hubo excesos. No hubo errores, se chorrearon todo. Hubo una política deliberada para robarse todo. Y hubo quienes pusimos la firma en el 2008 y denunciamos al gobierno de Cristina como lo que era una asociación ilícita, organizada para saquear al país. Entonces no es que hubo un error, no es que se equivocaron en esto y tendrían que haber hecho más del otro. Es que se afanaron todo, Chino.
Háganse cargo, digan eso. Participamos de un gobierno corrupto y miramos para otro lado porque era evidente. Lo sabíamos nosotros y está en la denuncia de Ercolini que firmaron en el 2008. Puedo decir que no hay nadie del PRO. Había mucha de la gente que ahora forma parte del PRO. No dije lo eso. firmé Te yo, estoy hablando- lo firmó Carrió, Perdón. lo firmó Patricia Bullrich, lo firmó Fernando Sánchez, lo firmamos todos los que sabíamos lo que estaba en todos lados y nos dijeron de todo. Nos dijeron de todo. Gorilas, cipayos, antipatrias, antipueblo, de apocalípticos, de todo nos ¿Puedo hacer un dijeron. agregado? Yo lo único que dije es que cuando dimos la pelea contra el ministro de Seguridad de Scioli por los chicos de la Cárcova, lo hicimos en soledad. Bueno, Ni pues- no, pero me refiero a un caso específico, seamos precisos. Hablé. Pero no podés Ni los decir chicos de la que- Cámpora, ni los diputados de Macri, solitos. Ahora, Navarro. Perdón, yo te escuché. Sí. Si querés un día, yo les avisé a la producción que me tenía que ir 3:15 porque a las 4, aprovecho para hacer un aviso, el Movimiento Evita organiza un plenario con 10.000 compañeros, va a estar Randazzo, ratificamos nuestro compromiso en el Frente Justicialista con cumplir y tengo que estar a las 4 en Argentino Junior. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón, pero otro día, no tengo problema en venir a discutir de corrupción, pero quiero discutir corrupción estructural. Porque si vamos a discutir la corrupción desde un pedacito de la política y ¿Cuál es la omitimos diferencia la corrupción entre- de los grupos ¿La corrupción económicos. es la corrupción o hay una corrupción No, sí. distinta? Y, por ejemplo, cuando en el gobierno, ya que habló de la dictadura, cuando Cavallo estatiza las deudas de las empresas privadas para que la pague el pueblo argentino, entre ellas la empresa de Macri, que no tiene nada que ver Mauricio, su padre, y fue un hecho de corrupción. Una deuda externa que empezó en 7.000 millones de dólares y terminó en 42.000, cuando terminó la dictadura, nunca se investigó. O sea que la corrupción estructural, en términos de que hay Argentina es rica y la gran mayoría de la riqueza se la llevan grupos concentrados, que casualmente para mí, discúlpame, representa este gobierno, yo quiero discutirla. Puedo discutir la corrupción en el gobierno político, en el gobierno democrático de Cristina Kirchner, en la de Mauricio Macri, pero quiero que hablemos de la otra corrupción, la de verdad, la que no se habla, que es la corrupción Pero yo estructural te de un pregunto, capitalismo salvaje. Chino, ¿es ¿Cómo la de inclusión verdad? social? ¿Es inclusión social no tocar las tarifas de los medios de transporte públicos? Vamos a los trenes, por ejemplo, ¿no? Donde va el trabajador. No la tocan, no se lo cobraban, no había nada, entraban. Íbamos a hacer los informes, mostrábamos, en estos trenes que se caen a pedazos viajan miles de argentinos todos los días. Ocurre la tragedia de Once. Un día se rompe para siempre. Entonces tarda un tiempo en sacarlo debido y ponen efectivamente a Florencio Randazzo. Randazzo viene, cambia la flota, no con la plata de Randazzo, sino con la plata de todos. Del Estado. Y hasta construyeron un candidato presidencial a partir de una tragedia. Digo, ¿eso es inclusión social? Que cuando llega el verano no tenés luz, porque claro, no te toco las tarifas, pero abajo colapsa todo del año de Menem, de los tiempos de Menem. ¿Eso es inclusión social cuando llega el invierno, que no hay gas, porque no tocan las tarifas? Como no te la cobro, bancátela. ¿Eso es inclusión social? Y te pregunto, ¿por qué le va bien en esos lugares donde más se sufre? Primero, no mezclemos candidatura, tragedia, gestión. Randazzo hizo una buena gestión que fue reconocida no por quien lo planteó candidato, por la sociedad. Hoy tiene muy buena imagen casualmente por la gestión que desarrolló. Respecto a lo que decía las tarifas del transporte y de los servicios públicos, yo comparto. Pero no porque lo digo hoy, porque lo decía en el 2012, 2013, que era un error subsidiar a los sectores pudientes y no subsidiar a los sectores más humildes, o subsidiar al que viaja y no a la empresa de transporte. Obviamente nuestras voces no eran mayoría en el gobierno, Pero ahí, no fuimos perdón, ahí el escuchados, problema- y no obstante, haber tenido una posición diferente, me hago cargo, porque me quedé hasta el 2015. Pero el problema en el Y tema de los y trenes- reivindico mucho de lo bueno que hicimos y me hago cargo de lo malo. Y hoy apostamos a una política de futuro, no construir con el miedo, no romper lo mejor del pasado ni del presente, e intentar tener una Argentina más justa, por eso apoyo a Randazzo. Lo que tuvo que decir la Cristina se lo dije cuando hablé hace un año con ella, con mucho respeto, hablé 6 horas, sabe lo que pienso, hay cosas que no me sorprenden, cosas que sí. La corrupción Pero te lo sorprende. concreto, ¿De en eso sí hay un corrupción ejemplo. hablaste, Chino? O sea, ¿cuál Hay- es tu mirada sobre eso? Porque recién Hablamos, hiciste hablamos, referencia al hablamos. tema de la corrupción. Pero hay un caso, bueno, por el pero se tema puede del hablar de la, subsidio. se puede hablar de la corrupción. Pero vamos, el ejemplo de López que a ustedes le sorprende que Cristina haya llorado, no importa mi opinión. No, Pero hay un dato judicial. No importa, alguien dijo por ahí que era plata la política, otro. Digo, la justicia no puede investigar si López recibió dinero de empresarios. ¿Quién son esos empresarios? Seguro. Si López tiene Supone que cómplices, está perdón, investigando. Bueno, en ahora el van a- Estado durante sí. su gestión, no podemos saber
No, Bueno, porque el ya se tema es sabe que acá algunos queda la empresarios. imagen. Ya sabemos. que Sí, está ya se muy sabe. Está Eduardo, clarísimo. ahí ¿Quiénes son? van al juicio oral Bueno, ahora. pero ¿cómo Eduardo que son? Gutiérrez, Julio Miguel de Vido, Galera. Roberto Barata, No. Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal No, pero Fernández. él dice los ¿Cuánto más te empresarios. queda? Estoy diciendo, no, las dos cosas, digo. Que Los se empresarios ya determine, se sabe quiénes que son. se determine la responsabilidad en el seno del Estado y también quién son los empresarios. Bueno, pero están porque los si no queda empresarios. todo en ¿Quiénes el son aire. los empresarios? Todo- Carlos Wagner, de la Cámara de la Construcción. los empresarios de la Galera, construcción, Eduardo Galera. Hay miles de Gutiérrez, empresarios, está todo dicho. Yanis, van Ya se todos sabía, ahora a juicio oral. Se dijo en los medios, está en la justicia, está en la causa. La justicia tarda 7 años para elevar una causa. Bueno, a lo que juicio yo oral. creo que uno de los problemas que Ya debemos lo sabemos, resolver, Chino, sabemos todo. lo que creemos que debemos resolver, porque sabemos todo, pero si no lo prueba la justicia, por más que lo sepas, importante que la justicia castigue a López y castigue a sus cómplices. Por supuesto, Porque eso si es lo en la que medida queremos que la todos, ley no Chino. se aplica y no hay justicia, también la corrupción termina siendo un trompo que da vuelta y nunca irresponsable. Van todos los Y los que empresarios. robaron, que vayan presos, sean de color político que sean. Pero es la actriz ley o es está cínica. bloqueada. Está ahí bloqueada se la ley de repitió. extensión de dominio. ¿Es actriz o es del Senado. cínica? Chicos, ¿Viste? No sé. Y se puso a llorar. O sea, se da cuenta después de 12 No, años. ahí nomás Sí. estuvo. Tampoco para tanto. ¿qué estabas diciendo, Fernando? No te quiero interrumpir. No, te voy a digo hablar. que parece que no estuviera pasando. La ley de extinción de dominio está bloqueada en el Senado. Es decir, el peronismo de conjunto sigue trabajando por la impunidad. ¿Cómo es que Menem, cómo tiene fueros todavía Menem? La ley que Y porque permitiría el que todo ese Senado, que dinero su que se robó Cámara no le vuelva da a los la 2 gente, tercios ¿no es cierto? para desaforarlo. Y mientras tanto siguen hablando como si no existiera. Hoy salió la declaración, yo no sé, supongo que el Chino y Randazzo forman parte del Partido Justicialista, ¿no? Son candidatos del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No sé cuánto respeto la tiene la gente, pero la verdad que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con el 5% de los votos, no me parece que sea mucho respeto. Pero además, el Partido Justicialista tiene un presidente a nivel nacional que se llama Gioja, que acaba de llamar hoy a votar a Cristina Kirchner. Entonces, nunca son responsables de nada. Son cuando les conviene, son peronistas, cuando no les conviene, no son más peronistas. Cuando no, a ver, pónganse de acuerdo, ¿van a hacer algo? Tienen al presidente del Partido Justicialista llamando a votar a Cristina. Bueno, pero yo dicen lo que Cristina no es peronista. Presentaron una denuncia en el Tribunal Superior, porque si yo en mi partido, déjame terminar a mí también, si yo en mi partido creo que una persona es corrupta, autoritaria, no responde a la doctrina, que es lo que ustedes dicen de Cristina, para decir que no es peronista, voy y la denuncio en el tribunal para que la expulsen. ¿Cuál es tu partido? Digo, yo no estoy afiliado a ningún partido todavía, pero Bueno, soy candidato está del bien, PRO. pero saber Pero cómo si hablar hay de tu una partido, persona quiero corrupta en saber el quién es PRO, partido. pero sí, a ver, yo soy candidato del PRO y no tiene absolutamente Así nada. como hay un rey sin tierra, vos sos un candidato sin partido. No, pero probablemente. Está bien, está bien. A ver, me A ver, dejás yo sí, terminar, pero- me interrumpiste pero y no no te me dejás enojes, terminar. no te enojes, Déjame tranquilízate, terminar. no te enojes. Bueno, pero Una ¿cómo no me foto voy a ahí de enojar? la Pero no hay que enojarse. Bueno, no hay que enojarse para. Sobra el enojo, sé tranquilo, mesurado, si no, sobra enojo, bajemos un poco, te estoy hablando Yo no creo que coloquialmente. sobreenojo. Yo no creo que sobreenojo. Primero, yo soy candidato del PRO y probablemente me afilie Ahora, si yo estoy afiliado a un partido, que es lo concreto que te estoy Bueno, pero diciendo. afiliate primero. Bueno, no me interrumpas tanto. Y no me des instrucciones, porque Bueno, vos no te sos quien para darme. fraternalmente, te lo digo. Es un Vos tenés una actitud coloquial en Twitter, hemos Tiene que ir peleado por los tiempo barrios. Esto es un fraternalmente, escándalo. no te enojes. Chino, si vos venís Vení, acá vení. escuchame. Dame la mano. Yo te doy la mano. Decime Pero Chino si de vos, vuelta, dale. Chino, Parecen Olmedo y Dejate Portal. joder. no me dejo de joder. Yo me digo, Pero cariñosamente, querido, no te pelees. querido Chino, si vos venís acá a decirme que estos 12 años de choreo impresionante, estos 12 años de decadencia, fueron porque cometieron algunos errores, yo me tengo que enojar. ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo sangre en la vena. No sé qué tenés vos. Ahora, si van a hacer una autocrítica, tengan un poquito de sinceridad. Porque acá Cristina no lo vio a José López, está bien. Y el que estaba arriba de Cristina, debido. ¿Y arriba quién estaba? El jefe de gabinete, Albertito Fernández. ¿Está todavía con ustedes, Albertito Fernández? Tampoco vio nada. Sergio Massa no vio nada, Randazzo estaba ahí, nadie vio nada. Entonces, el reportaje de Cristina ahí tiene momentos que realmente tiene un nivel de contradicción. Por un lado, Cristina dice esto: yo tuve a este tipo en el Ministerio de Obras Públicas, un cargo donde circulaban millones y millones, ¿sí? Lo tuve ahí 8 años, más los 4 que de Néstor, más que lo traíamos de Santa Cruz. Y no sé lo que hacía, pero después te dice, mi gobierno no mató a Nisman. ¿Y cómo sabes que no mató a Nisman si no controlaba ni siquiera a José López? ¿No? Ahora, ¿cómo sabe Cristina que no mataron a Nisman?
¿Cómo no me voy a enojar con las cosas que pasaron en la Argentina? Y todo el mundo sigue mirando para otro lado y pidiendo y diciendo, no, seguro que vamos a hablar, si toca, va a haber diálogo, va a haber discusión, consenso y va a haber que trabajar para el futuro. Pero no nos quieran dar vuelta a la página y que nos olvidemos, porque nos acordamos muy bien y la gente se acuerda muy bien y se acordó en agosto y se va a volver a acordar en octubre, vas a ver. En un momento se refirió la presidenta al periodismo Tengo que ir. Se ¿Me dejás despedirme? Tiene que ir el chino. Dejame Espera que voy a despedirme. chequear la hora. Voy a chequear la hora. 3:16, tenés Les pido razón. disculpas, yo me voy a Argentino Junior, pero una cosita. Yo soy peronista. No tengo el peronómetro, no descalifico a nadie. Sí quiero discutir ideas, no me olvido del pasado. El pasado está presente, además. Lo que pido es que para que haya responsabilidad definitiva la justicia actúe. Y sin renunciar, sin renegar de mis errores, porque no puedo renegar de mis errores, los reconozco, lo que quiero es corregirlos. No quiero perseverar en mis errores. Y los aciertos que hemos tenido, profundizarlos. Eso es lo que estoy planteando. Por eso apoyo a Randazzo, sacamos un 6%, es humilde, por supuesto. Sabíamos que era una elección difícil, estamos apostando al futuro. No queremos construir sobre el miedo, sino sobre la esperanza. Tener una digna alegría, no estar siempre enojados. Después, respeto todas las opiniones. Lo que sí quiero, porque la política la llevo en el corazón, en el alma, es que podamos resolver los problemas. No quiero ser un comentarista, quiero resolver problemas. Les agradezco que me hayan escuchado. Gracias, Y otro día vengo con más tiempo. Y un Ojalá, beso a te Fernando esperamos. Si Iglesias. querés, yo lo voy a despedir diciéndole, si querés que haya justicia, decirle a Albertito Fernández, que es el que lleva la campaña de Randazzo, que vaya y cuente todo lo que vio cuando era jefe de gabinete. Pero es gracioso. Ocaña fue ministra de Cristina. No quería decir Sí, porque denunció todo, denunció Ritondo todo, fue Ocaña. funcionario de Kirchner. El de la Denunció Torre fue... todo, denunció A ver, todo y no fueron el jefe tema, de gabinete. podés No me tomes el ¿Sabés cuál es el pelo. gran problema? No me te Vas a tomes tomes el demorar, pelo. chino, vas a Decile llegar a tarde. Albertito que vas a vaya llegar a- tarde. Cuando se personaliza, se pierde perspectiva. La política, La como todas las justicia es cuestiones, personal. son cuestiones colectivas. Nosotros tenemos, como pueblo, que hacernos cargo de nuestras responsabilidades, los dirigentes más, pero no esquivemos la responsabilidad de fondo, buscando en una persona cargar todo lo bueno y todo lo malo, porque eso no resuelve los problemas en democracia. Bueno, no, Buenas tardes. te Mandale repreguntaría, saludos, Chino, Alberto. pero sé que te tenés que ir, así que te esperamos la próxima para seguir con el debate. Hubo un momento en donde se refirió al periodismo de guerra, ¿fue Periodismo de exactamente guerra, sí, sí. así lo Lo definió? de la grieta, ¿no? Digamos, son diferentes maneras de abordarlo. Vamos a ver ese extracto y ahora hablamos del tema, dale. ¿Qué decide dar esta nota? Es interesante de repente estar en un espacio, en un lugar en el cual la orientación periodística o quien te va a entrevistar no coincide o no ha coincidido contigo siempre o no coincide ahora. Y me parece que eso es bueno para ambos. ¿Siente que, Primero- ¿Siente que es un cambio en usted esto? No, no es un cambio. Lo que pasa es que también, Luis, ahí tenemos que ser realistas, ¿no? Un colega tuyo habló de que hicimos periodismo de guerra, por ejemplo, ¿no? Y cuando me tocó ser presidenta, los dos periodos, hubo momentos muy difíciles y uno siente por ahí como que cuando estás en el ejercicio de la presidencia y decís una palabra o te toman una palabra, una frase, te la ponen fuera de contexto. No me voy a olvidar una anécdota con Néstor en Nueva York, cuando él era presidente todavía. Y en una reunión de colegas tuyos en off, dijo algo y luego salió con un gran titular en un medio hegemónico como una reforma constitucional, una cosa así. Entonces, de repente, cuando vos estás ocupando una posición que representás al país y cualquier frase o cualquier palabra no impacta en vos, que sería lo de menos, sino que impacta en el país porque presidís el país, tenés que ser más cuidadoso. Me parece que también es realista admitir que hubo y todavía hay en algunos sectores periodismo de guerra, ¿no? Periodismo de guerra. No sé yo exactamente a qué periodista se A refiere. una frase de Julio Blanc Sí. que dijo en un reportaje donde claramente Julio Blanc se refería a que había un periodismo atacado, bombardeado, perseguido, tiroteado y que por supuesto las condiciones para hacer periodismo en esas son condiciones muy difíciles, digamos. Fueron los 10 años más difíciles para hacer periodismo, justamente por eso. Porque parecía dar una explicación distinta, digamos. No La estaba refiriendo a lo mismo. La ¿no? interpretación de Cristina y la frase. Julio Blanc, que bueno, ha venido muchas de este programa, es periodista del diario Clarín, Sí, de TN, lo dijo claramente en ese contexto, en las dificultades que había para hacer periodismo. ¿Por qué? Por lo que explicábamos antes.
el tema de la cuestión de la publicidad oficial destinada a castigar a los que eran críticos y favorecer a medios que florecían como nunca antes en la historia latinoamericana, Los scratches, por los scratches, por las presiones incluso a los anunciantes privados, porque esto no se dice, pero también pasaba en la Argentina. No era solamente la pauta oficial. El presidente, en su momento Néstor Kirchner o la expresidenta Cristina, llamaban en persona, y me consta, a empresarios privados para decirles, si le pones publicidad a tal programa de televisión crítico, nosotros te sacamos la concesión, nosotros te cerramos la empresa, nosotros te mandamos a la FIP. Todas esas cosas pasaban durante el gobierno de Cristina. A eso se refería Julio Blanc. Bueno, Cristina está en todo su derecho y tiene otra interpretación. Y los periodistas que hacíamos observaciones al gobierno, que todos los días nos ponían en la hoguera de 678. Todos los días. Todos los días. En la hoguera de 678, en la hoguera de las redes sociales. De la red, sí, pero las redes sociales no las bien, lee pero tanto la gente 678 era como con plata del Estado. 678. Claro. Y el programa que en ese momento era siniestro también de Canal 9. Pero fueron 12 años. Y en no esos 12 existe, años, ¿quién fue el primer periodista echado por el kirchnerismo? A ver si se acuerdan. Pepe Yacer. Pepe Yacer de Radio Nacional. Y Víctor Hugo Morales. De Canal 7, Morales. Desayuno. Y Víctor Hugo Morales, Es que verdad. hacía desayuno en Canal 7. Pero el primero fue Pepe. En Radio Pepe Nacional. en Radio Nacional, bajo el ala de Alberto Fernández. Yo me acuerdo perfectamente. Porque el kirchnerismo fue muchas cosas en 12 años. Digo, no nos olvidemos. Pero hablando del kirchnerismo y hablando de las críticas al relato, a lo que se llamó el relato K, ¿no es cierto? ¿Hay un nuevo relato a partir de la entrevista de ayer? ¿O se sigue sosteniendo el relato K? ¿O, yo creo que es no hay más relato? No, yo creo que Cristina lo que está haciendo, me parece de manera inteligente, además. O sea, Cristina tiene que afrontar ahora una elección, que es la segunda parte de una primera elección que terminó ganando Cristina, porque esto también es parte del análisis en la provincia de Buenos Aires. Cristina sacó más votos que su rival Esteban Bullrich. Entonces, Cristina lo que está haciendo es una especie de revigorización de la épica. El kirchnerismo tiene una gran épica, el kirchnerismo entusiasma. Hoy lo planteaba muy bien Jorge Lanata, decía, el kirchnerismo tiene mística, que es algo que por ahí no comparte Fernando Iglesias acá, que el PRO no tiene, digamos. El PRO no tiene esa épica, esa mística, esa sensación de que venís a cambiar el mundo, de que venís a hacer una revolución. Bueno, el kirchnerismo lo tenía. Yo creo que ayer Cristina lo que hizo fue profundizar esa mística, seguir por ese lado, seguir, bueno, pero con un relato distinto en entusiasmando. algunos puntos. Sí, no, bueno, eso también es parte de una de las grandes habilidades del kirchnerismo en particular y del peronismo en general, ¿no? De ir justamente acompañando la época. Es muy distinto el kirchnerismo de Néstor Kirchner que el kirchnerismo de Cristina Kirchner. La verdad tiene que remar porque perdió. O sea, tiene que haber un cambio porque al haber perdido las elecciones, inevitablemente tiene que cambiar esa forma. Hizo referencia en algún momento al 2019, que no, Sí. ¿no es cierto? Sí. Que quedó ahí como... Muy llamativo. Pero, Pero, Mariana, otra la vez mística mintiendo. empieza después de la derrota con De Narváez, cuando quieren armar el espacio de centro-izquierda y empiezan a tratar en el Congreso, que todavía tenían a su favor, leyes reformistas. Sale matrimonio igualitario, sale la ley de medios, identidad de género. Después fallece Néstor Kirchner y ahí ya empieza el ingreso de los jóvenes. Yo quiero recalcar algo con el tema de los jóvenes, porque fue muy notorio en la nota y no es la primera vez que ella lo dice. Está bárbaro que los jóvenes se incorporen a la política y está muy bueno, pero noto cierto desprecio por las personas adultas, como si no fuesen argentinos, como si no tuvieran derecho a nada, ¿no? Porque decía, ay, pienso en los jóvenes que se desilusionaron con López y con toda la mística que construimos desde el los de 30, kirchnerismo. los de 40, los y la de verdad, 50. cuando hicieron la marcha a favor de Macri, muchos kirchneristas salieron a decir, ¿vieron que no había un solo joven? Y vos decís, ¿las personas valen por su edad? ¿Para el kirchnerismo? O sea, lo único que vale es la juventud de los amigos de Máximo, la juventud de los amigos de Guado de Pedro. ¿O valemos todos? Digo, porque ella dijo que fue la presidenta de todos y todas. Y acá pareciera que o sos joven o no sos nada. Y fue muy notable. En varios puntos de la entrevista ella habla de los Tiene que ver con la jóvenes. estrategia, ¿no es cierto? Sin duda tiene que a ver ver, con... el tema de la mística, vuelvo por este punto porque es interesante. ¿Lo reconoce el propio gobierno? ¿En qué sentido? Durán Barba es asesor de Mauricio Macri, lo conocemos todos. Él ha dicho una vez en la radio, ¿cómo graba esa frase? Primero fue el que dijo Cristina es candidata de los pobres, ¿no? Siendo asesor de Macri. Pero dijo otra frase muy dura y muy elocuente que dice, nadie da la vida por Macri y hay muchos jóvenes que dan la vida por Cristina. Esa construcción, esa épica, bueno, es la que Cristina ayer yo creo que intentó sostener, ¿no? Pero yo creo que es una buena cosa. Me hace acordar también a una, no sé si una épica, un relato, no sé cómo ponerlo. Me acuerdo de Imagine, de John Lennon, ¿no? Nothing to kill or die for. Nada por lo cual vivir, Matar o morir. Sí. Me parece que no es que
Cambiemos carezca de un relato, de una idea o que no tenga una aspiración. A mí me parece que hay cosas que son muy fuertes, que a mí me convocan, ¿no? Una Argentina abierta al mundo, basada en el mérito, basada en el esfuerzo, que sepamos que si vamos a crecer al 8% 3 años, después la vamos a pagar y que por lo tanto hay que crecer sobre bases sustentables. Me parece que hay todo un relato que viene de los propios origen de la sociedad argentina, ¿no? Viene de mi hijo el doctor. Pero un detalle más de la mística. A mí me gustaría... Déjame terminar la idea. Por ahí eso es más difícil de explicar. Esta idea que tenían nuestros abuelos inmigrantes, que era la del esfuerzo de todos los días, la de juntar un manguito, yo soy zapatero, albañil o obrero y quiero que mi hijo sea doctor, abogado y lo que sea. Esa también es un relato, si lo querés poner así. Lo que pasa es que es muy fácil. Esto es una cosa histórica. Los relatos históricos más atractivos fueron los que más tragedias causaron en la historia. El relato del nazismo, del fascismo o del estalinismo. Perdón, chicos, si por querés, favor, quedémonos en Argentina, Fernando. Él está hablando de la mística y me hablas de la mística de todos los amigos desaparecidos que tengo en el 70. O sea, también existía esa mística. Pero es que ese es un problema. Esa mística nos llevó a un horror. Ese es un problema. Mirá, casualmente después espero... no necesito ir ni a Hitler, ni a Stalin, ni a nadie. Yo creo, bueno, está bien, déjame poner el ejemplo que yo quiero. Si querés hablamos de los 70. Casualmente yo cierro el libro que termino de escribir lo tengo diciendo, acá, que le agradezco a Fernando que me lo trajo. Miren, acá lo tengo, El año que vivimos en peligro, el nuevo libro de Fernando Iglesias. El último capítulo del libro se llama Los 70 nunca más. Y está escrito antes de que empezara toda esta ola de la que Cristina no habla. A ver, hay dos militantes kirchneristas que son los que mandaron la bomba a Indra. No tiene nada que decir la expresidenta de gravísimo, eso. gravísimo. Ni se Bueno, lo pero menciona. gravísimo. Ahora, Bueno, es cierto lo de los 70. Yo lo veo así, mirá. Yo creo que si este gobierno tiene éxito, van a suceder dos cosas que son históricas para la Argentina. Primero, creo que con un buen resultado en octubre, este gobierno termina el mandato. Yo no pienso en la reelección o cómo sigue. Termina el mandato. Desde 1928... Es decir, casi 90 años que un gobierno civil, no peronista, no termina el mandato. Desde Marcelo T. Alvear. Marcelo Alvear en 1928. 90 años van a ser, en el 19 van a ser más de 90 Pero años ayer Cristina que se no pasa. manifestó Eso igual. es histórico. La segunda cosa histórica, que para mí puede pasar, es que se acaben los 70. Los 70... una de las primeras cosas que me llamó la atención de los Kirchner y me puso en guardia fue cuando empezaron a reivindicar los 70. A ver, los 70 fueron la peor década de la historia de este país. Primero la violencia guerrillera, Ahí se abrió las la grieta otra desapariciones, vez. después vino la dictadura, el genocidio, el rodrigazo, la sociedad partida al medio. Una locura, un baño de sangre fueron los 70. Y todavía hay gente, yo veo todavía mucha gente que sigue razonando con las categorías políticas de los 70 y actuando con las categorías políticas de los 70 y convenciendo a muchos jóvenes que no lo vivieron que los 70 fueron la década de la juventud maravillosa. Voy a ser muy breve. Si este gobierno tiene éxito, se terminaron los 70. Muy breve, dos místicas. Una, la de Hugo Chávez. Hugo Chávez le bajó línea a Néstor Kirchner cuando perdió en 2009 y le dijo, vos perdiste por el relato de los medios, después de la crisis del campo. Es ahí cuando empieza la compra de medios con empresarios que habían sido beneficiados con la obra pública, que no les importaban los medios, la verdad. No les interesaban los medios, no querían saber nada. Compraron esos medios que después, a través de los años, les empezó a ir bastante mal y que tenían un discurso unidireccional. No había un matiz en esos medios. Segundo, la mística de los 70. Acá todo el mundo... Yo me acuerdo el discurso de Kirchner con Juan Cabandí al lado, cuando Kirchner saca el cuadro y dice, perdón por esta omisión del Estado argentino frente a la 20 años de dictadura. democracia en silencio. Yo quiero decir que Néstor Kirchner, que después creo que pidió disculpas, Sí, en se privado- olvidó del en juicio privado a las le pidió juntas que le disculpas hizo a Raúl Alfonsín, con los militares todavía soberbios, mirándolo con cara de, acá estamos nosotros los militares, y metiéndolos en cana, cuando los militares realmente tenían poder en Argentina, no 30 años después cuando los militares están deshechos que no tienen nada. Alfonsín fue el que fue contra los militares que cometieron todo tipo de aberraciones en la década del 70. Sacar ese cuadro 30 años después, está bien, es un acto simbólico, pero ¿qué perdón del Estado? Si el juicio lo hizo Alfonsín. Hubo otro momento de la entrevista en donde se habló del cambio de mando, el famoso cambio de mando, qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué nunca hubo cambio de mando? Y esto fue lo que contaba Cristina.
¿Vos te acordás que hubo una gran discusión con que si correspondía que fuera a la Casa de Gobierno, Acaba de darme el pensamiento. a la Casa de Gobierno del mando. traspaso del mando, la banda, que esto y que lo otro? Yo sostenía y sigo sosteniendo que yo debía haberle puesto la banda en el Congreso, cuando el presidente dirige el mensaje al país. ¿Por qué, Luis? Porque él adquiere la calidad de presidente y yo de expresidenta en el preciso instante, el que presta juramento y se sienta como presidente frente a la Asamblea Legislativa para hablar. Yo decía, yo le hablé con él. Digo, voy y te pongo la banda y te entrego el bastón en el Congreso. Es que para mí era eso y sigue siendo eso. Él me dijo que sí primero y después no sé qué pasó, que volvió con la idea de que yo tenía que ir a la tarde a la Casa de Gobierno. Y yo no pude hacerle entender que a la tarde yo ya no era más la presidenta. Yo había dejado de ser la presidenta en el preciso instante que él jura frente a la Asamblea Legislativa, presta juramento de ley y se sienta y habla como presidente. Yo no podía ir a la tarde, ya había dejado... Bueno, si alguien se ofendió, si el presidente se ofendió porque le parecía que igualmente, no siendo presidenta, tenía que ir a ponerle la banda a la tarde, cuando yo decía que tenía... Mirá las cosas que estamos discutiendo, que se tenía que poner a la mañana. Bueno, pido disculpas. Pido disculpas. Si él pensó que yo tenía que ir a la tarde, cuando yo no era presidenta, a ponerle la banda, pido disculpas. La primera que pide disculpas por Tenía algo. que tomar el avión a la tarde, además. igual- No, pero hay un Ahí mi tema. abuelo Hay un tema. Ahí hay un tema que... Ella quiere banalizar y poner en el tono personal de yo quise, no quise, como una cuestión de entre chicos que se pelearon. Ella no A ver, quería la foto. el acto de entregar el bastón de mando es el reconocimiento del presidente saliente al presidente entrante. Obvio. Marca un acto básico de la democracia, que es la alternancia democrática, donde el que se va reconoce que el otro es un presidente legítimo, democrático. Entre el no te doy el bastón y no quiero la foto, fue la forma de Cristina de instalar lo que yo después llamé el club del helicóptero. Pero era es decir, vergonzoso. este no No es tiene un presidente, legitimidad. este es el que engañó al pueblo, Pero si hubiera los medios sido hegemónicos, Fernando. es el representante no del pueblo, sino de las corporaciones, cosa que siguen Pero que diciendo. Si hubiera sido Sí. Scioli, si lo No hubiera se puede puesto la banalizar banda... ese acto. Fue una cosa bien pensada y abrió todo un periodo donde el kirchnerismo se convirtió en el club del helicóptero. Es decir, con un sector político cuyo único proyecto era que el gobierno de Cambiemos se cayera y lo antes posible. Ella no quería la foto de entregarle la banda a Macri en ningún lado, ni en la Casa Rosada, ni en el Congreso. Que si hubiera sido Scioli, le hubiera entregado en la Casa Rosada, en el Congreso o en Plaza Miserere, no importaba. Pero ella no quería que le sacaran la foto dándole la banda Claro, porque era un presidencial a Macri, está reconocimiento de clarísimo. carácter democrático y republicano del gobierno de Cambiemos. Eso te Cosa muestra lo que siguen poco sin hacer, ¿no? Cuando democrática. dicen hoy, cuando hoy sus militantes dicen Macri, basura, vos sos la dictadura, es lo que se Bueno, gestó con respecto- con esa No semilla. coincide. Con respecto a ella. eso, también ayer se refirió, ¿no? Comparó Sí. la situación con Venezuela, habló de si era del tema del Estado de Derecho, de si era una situación similar a la que estaba viviendo en Venezuela, con referencia Sí. al hecho de que se hubiera ido, le hubieran sacado a la Procuradora de la Nación. Sí, Cristina dijo que en Venezuela no hay Estado de Derecho y acá en Argentina tampoco. Claro, pero lo Con comparó con respecto... 150 muertos de diferencia en el medio. Sí, no, Se le eso escaparon. Pero de ¿cómo mínima. fundamentó, digamos, refiriéndose, por ejemplo, a lo Porque que estaría por suceder con Ella Gil dice Carbó que hay una aquí? persecución judicial hacia ella, hacia Gil Carbó, hacia gente que tiene simpatías por ella misma. Y dijo justamente, esta fue la frase, en Argentina no hay Estado de Derecho. Lo que pasa es que también quedó ahí medio Cristina empantanada en una situación. Porque tuvo que salir a decir... Yo creo que eso fue lo más peligroso A mi de todo criterio, de ayer, ¿no? tarde y mal, porque esto que Fernando Iglesias llama el club del helicóptero, lo viene diciendo desde aquel momento en que no hubo traspaso presidencial. Después de ese fallido traspaso presidencial, Eve de Bonafini diciendo en la plaza que Macri es la dictadura y que quieren que se vaya. Fernando Esteche, aliado de la presidenta, diciendo vamos a hacer todo lo posible para que el gobierno caiga lo antes posible y vamos a colaborar para que el gobierno caiga. Cientos y cientos de actos diciendo Macri basura, vos sos la dictadura, digamos, todo fomentado por el kirchnerismo. Cristina en silencio, porque claro, hace 10 años que no habla y que no da una entrevista en serio. Bueno, eso que Cristina dice ahora, después dice lo contrario. Entonces, ¿Argentina es una dictadura? Dice ayer Cristina tarde que no. Pero hay Estado de Derecho tampoco. Entonces, ¿qué es Argentina?
a mí no me quedó claro qué piensa la expresidenta sobre lo que es la Argentina. Dijo que había riesgo institucional ¿Hay porque Estado de había Derecho? presos políticos, ¿Sí o no? que Novarecio no coincidió. Habló de riesgo institucional en relación a determinadas y puntuales causas. Estuvo muy bien que manifestara, creo, públicamente que no es una dictadura la Argentina. Menos lo mal. dijo públicamente, no lo dijo metafóricamente. No tomó atajos que puede tomar un candidato en campaña, porque, digamos, está en su derecho y también en el ¿Vos crees que está en periodista. su derecho a tomar un atajo para decir que Argentina no es una dictadura? Cualquier entrevistado, cualquier entrevistado para responder, no dije exactamente lo que me acabas de decir, sino que cualquier entrevistado para responder puede usar las armas que considera Lógico. para responder Pero ante o la para pregunta, evadir ¿en una Argentina pregunta. hay una dictadura? Hay una sola respuesta. que La es no. respondió. La Por respondió. eso. Sí, pero no es un mérito decir que abrió no. también la posibilidad de un diálogo franco y abierto hasta con el propio presidente Macri. En relación a lo que decía Fernando Iglesias, dijo que Macri es presidente hasta el 2019 y que eso es fijo y que no se juega un balotaje en esta elección, porque obviamente habla de esa calidad institucional que en este discurso frente a Novarecio Sí, sostuvo lástima que no lo dijo ayer antes, Cristina. Perdóname, Luis, si vos decís que este no es un Estado de digo yo, Derecho, lo dice explícame Cristina. a En la qué te misma entrevista referís. dijo que no hay un Estado de Derecho y que no hay una dictadura. Entonces, ¿qué hay? Claro, ¿qué hay? ¿Qué es la Argentina? ¿Qué tenemos? Hubo 12 temas, iban a ser 12 temas en 1 hora, 5 minutos cada tema y finalmente la única condición, lo dijo el propio Novarecio, era el tiempo. 60 minutos, que terminaron siendo 120 minutos hasta que en un momento, creo que un asesor de Cristina y una persona de Infobae que logró este hallazgo, dijeron, bueno, hasta acá llegamos porque tampoco podemos extender una entrevista a 3 horas. A mí una cosa que me llamó la atención cuando se habló de su candidatura a senadora, que ella dijo no fue mi decisión ser candidata a senadora, sino fue decidida en forma colectiva. En realidad, ella no tenía ganas de ser senadora, iba a ser senadora porque iba a tener fueros. Y con eso va a zafar de ir a la cárcel. O sea, más claro echarle la bandina. Está clarísimo que es eso. No tenía ganas, nunca tuvo, porque nadie que fue papa puede ser monaguillo. Pero la realidad es que ella quiere ser El senadora kirchnerismo por habrá los analizado fueros. también, digo, dentro de sus filas, cuál es la posición y cuál es la expresión más clara de los ideales en un candidato. Seguramente habrán, digamos, consultado y ha hecho encuestas en función de determinados y gran cantidad de candidatos y llegaron a la conclusión de que Cristina los referenciaba. Ahora, qué importante hubiera sido que Cristina hubiese dado entrevistas, ¿no? Porque ahora estamos todos analizando esto como una especie de pieza de museo que duró 2 horas, que había 12 temas, que 5 minutos, que el pobre Novarecio tenía que tratar de meter 10 años de ausencia en 2 horas. Sí, pero Porque estuvo es la muy bien, primera Novarecio. nota. Por porque eso es la primera nota. digo, un laburo imposible para el periodista que le tocara entrevistarlas, porque obviamente a todos nos iba a quedar las ganas de que repreguntara Pero, más esto, de que Diego, todo repreguntara el más debate, esto. por la tarde o noche, realmente, el debate que hubo alrededor de la figura de Novarecio, que tuvo que hacer esta entrevista, me parecía hartamente ridículo. Yo no sé si era por esta cuestión de la pulseada de quién ganaba esta primera nota, pero por eso la te transitó digo. con hidalguía, con profesionalismo. muy Por bien, eso te digo, y además- salvando, por eso te digo, salvando la labor de Novarecio, yo digo, pobre Novarecio, que le tocó una tarea imposible para cualquier ser humano, meter 10 años de ausencia, 10 años de que nadie explicara nada en 2 horas. Ningún ser humano es capaz de hacerlo, porque obviamente no va a dejar contento a nadie. ¿Por qué? Porque Cristina, por ejemplo, en un momento recién del último cortecito que veíamos, dice, mirá, Luis, lo que estamos discutiendo en la Argentina, el traspaso de mando. No, Cristina, no te equivoques, no estamos discutiendo eso. Eso lo discutimos hace 2 años. Lo que pasa es que ella no hablaba. Claro, Pero ¿sabes qué pasa? Claro, quedó la- pendiente, como la quedó pendiente respuesta. López, como quedó pendiente los fondos de Santa Cruz, como quedó pendiente la corrupción, como quedó pendiente Aníbal Fernández, como quedó pendiente Julio De Vido, como quedó pendiente Daniel Bueno. Scioli, la tragedia de Once, la inundación de La Plata, y así, no 12 temas, 159 millones que Novarecio se los tuvo que preguntar hoy, ¿por qué no le quedó Su otra? éxito Porque de hasta- abogada, dando cómo entrevistas, consiguió la Cristina? plata. Ayer hay Va a haber 2 más. Hay varias versiones 2 de radio y 2 de tele. de cómo quedó cada uno de la Claro. entrevista. Hoy, Página 12, por ejemplo, el título de Página 12 es un textual que dice, ella quedó contenta. Ese es el título de Página 12. Hoy en la radio hablamos con Luis Novarecio y justamente le preguntábamos cómo lo notó él, si notó que ella quedó contenta con la entrevista, si notó que ella quedó Si incómoda. le había sumado o no. Novarecio ¿no? dijo que ella pregunta. sintió que fue una entrevista tensa para ambos lados, donde no hubo comodidad en ningún momento de ninguno, ni de él ni de Cristina, y que contó, y esto lo reveló Novarecio al aire, por eso lo puedo contar también, que cuando terminó la entrevista, Cristina dijo algo así como, bueno, ahora le toca a Macri una entrevista parecida para que vea lo que yo sufrí en esta entrevista. Por lo tanto, puede haber 2 lecturas, ¿no? Una lectura de Sí. una Cristina que no la pasó bien, Fue y la tan lectura grave. de Página 12, Ah. que es una Cristina que terminó muy contenta. Y- La información es que va a seguir dando entrevistas. Para O sea mí es que una si sigue sensación. dando entrevistas, quiere decir que ella considera o su espacio político que le ha sumado esta entrevista. También hay que entender que
tiene una elección muy importante por delante, muy difícil, donde tiene que crecer o por lo menos mantener la diferencia que es muy escasa. Y bueno, y hay herramientas, me parece, que a las que Cristina está apelando, a las que no había apelado nunca. Sí. Una es la de dar entrevistas, la última vez fue hace 10 años, lo vuelvo a decir porque es muy impactante escuchar eso. Y la otra, por ejemplo, la carta del otro día, donde le reclamaba a toda la oposición que se uniera y que la votara ella. Decía, apelo a la sensibilidad de toda la oposición que se una por una cuestión superior, Bueno, que es la boleta de... Diego. Bueno, Gioja respondió. y la verdad es que logró que Gioja toda se la quedó oposición... igual Bueno, Cristina sola. logró algo, un momento, Cristina logró algo. Toda la oposición se unió y le dijo que no. Claro. O sea, por lo menos No, logró Gioja eso. le Yo dijo lo que vi sí. como un síntoma de debilidad, Yo Mariana. creo que de él, Para de mí es ella. un síntoma de debilidad de Cristina haber dado esta entrevista ayer. Porque quedó demostrado en todos sus años de gobierno que no le gustan las entrevistas, que no le gustan los periodistas. A los periodistas nos ve como operadores. Que no le gusta dar explicaciones. No respeta nuestro trabajo. No lo respeta. Y en los medios que compraron empresarios afines, sí ponían operadores que decían todo lo que el gobierno quería. Es más, jefatura de gabinete toda la mañana mandaba el sumario. ¿O no? Sí, Fernando. y a mí me parece que es una muestra de debilidad. La estrategia de Cristina para las PASO fue la de esconderse y la de no dar entrevistas. Y evidentemente hay un cambio muy claro de estrategia, producto de lo que pasó en las PASO. Ahora es fácil lo que decís vos de que Cristina reconoce que el gobierno va a terminar el 2019. Otra gran hazaña. Tiene un mal. mandato Sí. constitucional. Menos mal. Pero además, eso es lo que estaba en juego y lo que en realidad todavía está en juego, porque en octubre se empieza de nuevo. Es un partido de cero, nadie acumula los votos de las PASO, no es un segundo tiempo que te llevas los goles. Tuviste un amistoso, jugaste bien, ganaste, ahora hay que verlo de nuevo. Digo, el escenario de las PASO, en el cual claramente ella sufrió a pesar de que ganó por pocos votos, desde el punto de vista de la expectativa electoral que tenían y que todo el mundo compartía, fue una derrota y una fuerte derrota, la lleva a cambiar estrategia, a dar esta entrevista y la lleva también a cambiar el eje de campaña, porque si un poquito recuerdan lo que fue la campaña de las PASO, fue un coro unánime que iba desde el trotskismo al kirchnerismo, pasando por el masismo y por todo el mundo, de no alcanza la plata, hay una catástrofe económica social, el país se cae a pedazos, miles de desocupados, millones de... Después estuvo claro que hemos tenido un año muy difícil, 2016 fue difícil, pero también está claro que no hubo en ningún momento una catástrofe de ese tipo y que la economía se está recuperando y los números empiezan a entrar. Como ya no pueden seguir con ese discurso, porque no aguanta más, ahora cambian otro discurso. A mí me parece que, sobre todo, hay dos cosas que me parece que están ausentes de la entrevista y que son muy graves. Primero, la condena a los numerosos actos de violencia que estamos sufriendo. Esta especie de revival de los 70, chiquita, acotada, pero que es peligrosa porque estas cosas se sabe cómo empiezan y no se sabe cómo terminan, ¿no? O sea, vos decís que ella tendría que haber condenado Y eso. condenado todo No, eso. hay Hay una cosa militantes de peor su ahí. propio movimiento que están implicados en actos de violencia muy grandes y dirigentes. Sí, Me sí, parece que llamar eso a la no se le paz, puede pasar. no solamente Lo a segundo la es esta victimización absurda. Cuando ella se pone en víctima y dice, a mí me decían yegua, lo que ella está hablando es, a mí me insultaban algunos ciudadanos privados. A ver, al presidente actual fue amenazado de muerte. Hay una frase de una banalización, metieron preso a alguien por un tuit. Ni siquiera dice tweet, dice Twitter, pero bueno. Metieron preso a alguien por un tuit. Bueno, un tuit de amenaza de muerte a la hija del presidente Sí, de a la la nación, hija y... que además en un contexto en donde hemos visto desde que le tiraron piedrazos al auto, actos muchísimos más graves de los que sufrió ella. Y se pone todavía en víctima. No, y hubiera me parece sido muy que bueno que... esto es lo que es grave. Y a esto me refiero con la vuelta de los 70. Me parece que tiene que haber todavía está faltando por parte de la oposición, incluyo a la oposición como Navarro, que dice que quieren ser otra cosa, que se quieren distinguir del kirchnerismo. Me parece que falta una condena explícita y muy clara de todas las cosas sospechosas y violentas que están sucediendo en estos últimos días. Perdón, hubiera sido muy bueno, así como ahora, y a mí me parece muy bien, que los jueces lleven detenidos o que lleven a indagatoria a las personas que amenazan al presidente, a un ministro o a la hija del presidente, me pareció gravísimo. Y también hubiera sido muy bueno que en el momento en que ella la amenazaban, también los jueces hubieran llevado detenidos o a indagatoria a quienes amenazaban. Y ella cuando habla de los al presidente. calificativos, hay un amenazado, calificativo que es por lo muy menos yo curioso, no sé. Mariana. Cuando le decían yegua, pone a la par montonero. ¿Para ella es un descalificativo?
Bueno, evidentemente, ¿no? Se sintió agraviada frente a ese... Sí, igual una Es raro, aclaración. porque Una cuando aclaración. asumió Néstor dijo, volvimos. ¿Se Es recuerdan raro, esa frase? ¿no? Exactamente. Cristina no fue- Volvimos. Cristina no fue- Yegua y ¿Quiénes Montonero. volvieron? Igual vale Los que aclarar se algo. habían ido de la plaza, echados por Perón, que eran Sí. los montoneros. ¿no? No, simplemente vale aclarar algo. Cristina no fue montonera y durante la dictadura No, claro. estaba en La pasó Santa muy bien. Cruz ganando plata, rematándole casas a la gente que no podía pagar la hipoteca. Obviamente. Gracias a una decisión de la dictadura que era la circular 1050. Digamos, porque también eso es una ficción en lo que contaba recién Cristina. No hubo una juventud épica ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner. Estudiaron Derecho en La Plata y se fueron a aplicar lo que habían aprendido en la facultad para rematarle casas a la gente y así empezaron a construir su fortuna. No estaban ni en la plaza con las abuelas, con las madres, ni militando, ni Porque no pidiendo debe habeas haber- corpus, ni habeas data, ni nada. No hay No grupo hubo político. un antecedente de un pedido por los derechos humanos de la familia Kirchner previo al 2003. Ni uno, ni uno. Es más, varias veces sí hay declaraciones de Eve de Bonafini diciéndolo públicamente en las que Néstor Kirchner le negaba salones públicos de la provincia de Santa Cruz a los organismos de derechos humanos para que hicieran actos conmemorativos el 24 de marzo. Eso era lo Kirchner antes del 2003. Después del 2003 la historia ya es más conocida. Vamos a ver el cierre de lo que fue la entrevista de ayer. Adelante. Respetuosamente. ¿Mm? ¿Dijo siempre la verdad en este reportaje? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Puedo tener muchos defectos. El mentir nunca fue mi hobby y además me sale horrible. No, vos sabés que sí, Luis. La locución de vos sabés que sí es una expresión retórica, no la comparto, no la adhiero, quiero decir, no corresponde que yo diga si pienso o no porque el reportaje es usted Bueno. o yo no. Bueno, no tenías esa actitud cuando en otras oportunidades parecía que me estabas diciendo y reafirmando lo contrario. No pienso como usted en muchísimas cosas. Yo diría que en casi nada. Es más, soy más audaz que vos, que no te animas a decir que no pensás en nada igual que mí. ¿Sabe que yo. no? Bueno, yo me parece que no pienso en nada igual que vos, pero mira, acá estoy, estamos charlando Y y, está hablando. bueno. Creo que Y está bueno. auspicio que finalmente se haya producido, Y que está- a y pesar está de que muy haya pasado bueno. mucho tiempo. Y está muy bueno. ¿Y te puedo decir otra cosa? Espero verte en algún próximo reportaje con Macri. Cuando quiera. Con el mismo nivel de preguntas. Cuando que me hiciste a quiera, mí. con todo gusto. No creo que te lo dejen hacer. Vos sabés que no te lo van a dejar hacer. No, no es cierto eso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Era una pulseada, El ¿eh? último. Una pulseada Se hacía la emocionante. última Sí, parte, claro. sobre todo, vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí, me hacía acordar la imitación de... Sí, ¿no? Como que de golpe me di cuenta que la habían Sí. imitado bien todo este tiempo, porque claro, la hemos escuchado tan poco en el último tiempo y al mismo tiempo hemos visto tantas las imitaciones, ¿no? Sí. Que en un momento se desdibuja. Fue un momento extraño, como de seducción, aparentemente. No, claro. También, también. Hubo pulseada, hubo tensión, hubo seducción. ¿Y podemos desmentir a los dos? ¿Hacemos un 2 por 1? Yo creo que hay un montón de líneas y creo que hasta Iglesias, lo voy a meter en la misma historia, hay un montón de líneas políticas públicas de lo que ha hecho el kirchnerismo en donde nadie puede estar ausente ni tampoco descalificarlas y hasta creo que el propio Novarecio en la radio, por las ideas que va transmitiendo, coinciden. Obviamente el periodismo es un trabajo aparte y donde hay que preguntar, como dijo Diego, hay que preguntar Sí, todo. pero nos ve como microbios. Entonces, yo Total. ¿sabes eso qué es le hubiera tu dicho como última lectura. pregunta? ¿Por qué decís eso? La última pregunta hubiera sido, ¿era tan grave dar una entrevista? ¿Era tan difícil dar una entrevista? Bueno, No, hay yo- algo interesante con la de la última pregunta. Hoy Jorge Lanata a la mañana le pregunta a Novarecio si le creyó a Cristina durante la entrevista. Si le creyó el llanto, si le creyó las respuestas, si le creyó que no se acordaba de la frase de Aníbal Fernández. Y Novarecio dijo, en la última pregunta, que es, usted me dijo toda la verdad, ya está clara cuál es mi posición. Digamos, Novarecio también está ejerciendo un rol que me parece adecuado, que es O el toma de distancia. no juzgar lo que pasó en la entrevista. Esto está muy bueno también. Sí. Él lo dice cuando dio varias notas hoy, y él dice, yo no voy a hablar del contenido de la nota porque no está bien, no funciona de esa manera. Yo no es que le haga una entrevista y después la refuto al otro día, porque queda raro. Vos, lo que no pude refutar ya está. No Y lo para puedo los- que refutar. para los también En ese es sentido muy está bien. interesante. Para los críticos también dijo en la radio, dijo que Daniel Haddad le propuso que había una línea central y que iba a ser criticado por los dos lados. Dijo, vos manejate, obviamente, en la conducta periodística que tuviste toda la vida. Y por otro lado, para los más detractores, justamente lo que él pensó es, yo no soy ni Policita ni Marijuán. Claro. Yo no vengo a desmigajar a una mujer, sino que vengo a hacer una entrevista a una mujer que fue 2 veces presidenta de esta nación. Y también Estuvo dijo que buenísimo. su madre
si viviera, lo hubiera recontra insultado porque lo odiaba a Cristina. No, pero había otra... Que le hubiera parecido muy light la entrevista, dijo Otra el propio cosa Novarecio. interesante de cómo ella ve, coincidiendo con Martín, cómo ve el periodismo, que cuando le dice que quiere que haga la nota con Macri, y dijo, no te van a dejar. Sí, cosa que no es cierto. La misma sensación que, es decir, el ladrón cree que todos tienen su misma condición. Lo mismo que se hacía Pero desde aparte que no es seguramente. Quiere decir que en porque, algún a ver, momento no yo se no he dejaba visto- hacer entrevistas. Yo no he ¿no es visto cierto? una Cosa que nota ahora sucede. más agresiva con respecto a un presidente que la de Mirta Legrand con Macri. Obvio. El tono de Mirta Legrand al lado de Bueno, no fue Novarecio. tan agresiva, la jubilación, nada Fue más. muy fuerte la nota de jubilación. Mirta No, Legrand. dos con frases, todo Fernando. la- Muy fuerte, muy estuvo muy fuerte. bien Mirta. Fue Ahora, incisiva, digo o sea, yo- fue una Mirta Fue la no Mirta de condescendiente. siempre, nuestra Mirta es así. Bueno, Estuvo muy bien. ¿Te parece a vos? No es lo que pienso yo. Me parece que fue muy fuerte y fue además concedida en la Casa de En la Gobierno. Casa de Gobierno, ¿no? exactamente. Me parece que este mecanismo de igualación es lo último que les queda a estos muchachos. Esta gente llegó diciendo que tenía las manos limpias y como evidentemente no pueden alegar que no robaron, dicen, bueno, estaba mirando por otro lado, no me enteré, por ahí... Y además tratan de ensuciar a los demás. Me parece que es muy simple hacer el cálculo de qué es lo que pasó en el país. Y me parece que es bueno también para pensar en el futuro y para pensar en octubre. Donde estaba Cristina está Macri, donde estaba Vudú está Gabriela Michetti, donde estaba Aníbal Fernández está Marcos Peña, donde estaba Timerman está Forí, estuvo antes Susana Malcorra, donde estaba Scioli está María Eugenia Vidal. Y Me Rabino parece que- Berman, falta el Rabino Me Berman. parece que la promesa de este gobierno de Cambiemos, me parece que es efectiva. Después se puede criticar aspectos del gobierno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero me parece que salimos de una pesadilla y me parece que no está mal, aunque miremos el futuro, acordarnos de dónde venimos. Ahora seguimos con el tema. Acá, como en todo el país, Acá Salud te brinda toda la cobertura médica. Acá Salud desde hace 45 años poniendo la salud en primer lugar. Mira. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Muchas gracias, Acá Salud. Bueno, enseguida continuamos con el tema de Cristina, luego nos metemos con Moyano también. Te doy la primicia, las que son un verdadero espectáculo, son las ofertas evolucionadas de Musimundo, donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación. Vení a Musimundo o entra a musimundo.com. Mira. Llegaron a Musimundo los Samsung Blue Days, con increíbles descuentos en los mejores productos. Aprovecha este Samsung Galaxy J5 Prime por solo 4.999 pesos, con un espectacular ahorro. O llévalo en cuotas con la mejor financiación. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, luego continuamos. Fernando, te quedas con nosotros, no te dejo partir, no sé si vos tenés algo, pero te cuento con vos. ¿No ¿Te vas podés al quedar acto, un ratito Randazo? No, a las 3 había reunión en Parque Norte, pero me dijeron tranquilos. Muchas gracias. Bueno, así quedamos. seguimos charlando, que está interesante. Y luego tenemos también el tema de Facundo Moyano, no solamente el viaje con Nicola a España, sino también el tema de la declaración jurada que se hizo pública. Costa Cruceros cumple 70 años, te regalamos $500 en descuentos y además en Sudamérica y el Caribe $200 de crédito. Paga en 6 cuotas sin interés por tiempo limitado. Mira. Costa cumple 70 años. Reserva tu crucero para el 2018 y te regalamos $500 en descuento y además en Sudamérica y Caribe tendrás $200 de crédito para usar como vos quieras. Festejemos juntos 70 años de Felicità al cuadrado. Muchas gracias. Bueno, dejamos acá encerrado por Fernando Sí. Iglesias, si que no Ya lo vamos a trabaron. dejar salir. Así terminamos con el tema. Todavía nos faltan algunos extractos de la entrevista de Cristina. ¿Necesitas llegar a tu peso? Metabolic Cla te ayuda a reducir la grasa corporal con solo una caminata diaria. Elegí Metabolic Cla y empezá a cuidarte. Mira. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comes saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Entonces, podés tomar Metabolic Cla y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. Muchas gracias, Metabolic Cla. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Continuamos con la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner y hablamos de la declaración jurada de Facundo Moyano y de paso del viaje con Nicole porque hubo beso y quedó registrado. Pausa, ya venimos.
Aquí estamos de vuelta. Cereal Forte es la manera más práctica de comer cereales. Contiene fibras de ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos Cereal Forte frutos rojos light, cereza, frutillas y frambuesas en combinación perfecta con cereales cuidadosamente seleccionados. Y recordá que el día siempre es mejor con Cereal Forte. Muchas gracias, Cereal Forte. Bueno, enseguida seguimos con el tema de la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner y también tenemos en exclusiva y por primera vez el tema de la declaración jurada de Facundo Moyano a la cual ha accedido Mercedes Ninzi. En un ratito vamos a demostrar si tenía plata o no para pagar el pasaje a España y que no lo tuviera que pagar el gremio del peaje. Bueno, pero él fue como en Misión como oficial. Y su primera misión en su visita oficial fue el beso besar a Nicole. Y podría fue en decir, porque, turista, bueno, Fue en más Chicken serio. Class. Fue en turista. Fue en Sí, Chicken fue en Class. turista. ¿Por qué dicen Fila- Chicken Class? El gallinero. Fila 28 Está mal. y me corrigió por el tema del Ritz. Lo único que le pegó mal fue el tema de la Y suite. bueno, porque se supone que obviamente no va a pagar la mutual, el Ritz, evidentemente. Fue ahí a había un otro al temita, final, ¿eh? Bueno, ahora seguimos con ese tema, todavía lo tenemos a Fernando con nosotros, vamos a seguir analizando la entrevista. Desde hoy hasta el domingo, ofertas al límite en Disco y Jumbo, 60% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 productos. Disco, mira. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo llevando 2 productos iguales, 60% de descuento en la segunda unidad de vinos, champañas, chocolates, golosinas, yerba y edulcorantes. Y en marcas seleccionadas de fideos, conservas, cervezas, pañales, capilares, papeles y jabón para la ropa. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Muchas gracias. Fernando, volviendo al tema de Cristina Fernández de Kirchner, a esta nueva Cristina que de golpe da entrevistas y todo, ¿crees que va a haber debate? ¿Va a sentarse a debatir, por ejemplo, con Bullrich en el caso de cuando lleguen Me las parece que elecciones? es impredecible, Cristina. Nunca logré... Es un tipo de personalidad que no logro entender y no logro prever. Simplemente me espero lo peor, pero... La parte final de la entrevista es muy impresionante, ¿no? Porque me parece que muestra a una persona, además de todo, desequilibrada, en una seria dificultad, ¿no? Así que no tengo la menor idea de lo que va a hacer Cristina. Me parece que está quemando naves, que la estrategia es quemar naves. Lo que pasa es que cuando aparece así, lo único que hace, en mi opinión, es consolidar un voto que ya tiene y que no se le va a ir porque es un voto... A ver, alguien que la votó después de 12 años de gobierno, No va a después dejar de de votarla 11, después de después de La entrevista, Plata, después de Nisman, después de todo, no es que porque la vea en un reportaje va a dejar de votarla. Ahora, si con esto piensa convencer a alguien más que la vote, me parece que va por mal camino. Gracias, Fernando. Gracias por haberte quedado con nosotros todo este tiempo. Fernando, y vuelvo a mostrar el libro, El año que vivimos en peligro, su último libro, para todos aquellos que estén interesados. Yo ya lo tengo en mi mesa de luz, Fernando, así que lo voy a arrancar. Me encantó, muchísimas gracias. Bárbaro, gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Como vos, todos elegimos cuidar a nuestras familias. Por eso siempre pedí el botellón verde de Ives con menos sodio. Ives, mira. Menos sodio, menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. Muchas gracias, Ives. Está buenísima. Bueno, enseguida continuamos con el tema de Facundo Moyano. Vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, el tema de España. Ahí estamos viendo, anoche estaba cenando en un restaurante muy coqueto, de una zona muy linda. Tanto que nos negaron los dos. Lo negaron los Ella dos. se iba con una amiga, el que se iba de bueno, viaje de se encontraron trabajo. de casualidad. Hay nuevas imágenes, casualidad. Mariana, me Está acaban de chiquito llegar. Madrid. Nuevas imágenes de Facundo Moyano. Nuevas imágenes. Bueno, hay una Muy que bien. es ese beso Exclusivo. que están viendo. Finalmente Wow. el beso se ha dado y bueno, queda registro, ¿no es cierto? Es como de- que la abraza un poco de atrás, ¿viste? Como que ella se tiene que Hay voltear un, así. sí, Hay brazo, hay brazo. Un beso, Es chicos, es un sexy, beso es habitual, sexy. pero bueno, había alguien muy atento ahí, ¿no? Hizo ¡trac! Y justo La ahí autopista quedó es el labio registrado. de ella. Vas a pintar, elegí cambiar, divertirte, crear, elegí diferente, elegí Ter Suave. Ter Suave, mira. ¿Vas a pintar? Elegí diferente. Elegí Ter Suave. Casi te tengo el lado rojo resuelto. No. No me lo arruines. No, no me lo En menos de arruines. un minuto hay gente que lo arma. No, Mariana. acá- Vos me haces trampa, Mariana, Acá lo porque... tengo el rojo casi resuelto. Pero una Me punta faltan- sí, la otra me no. Y bueno, me faltan dos, ahora Tengo un continúo. marcador rojo, pintamos el que falta y listo. Toma, continúa. Esta No es lo tu vamos a tarea de lograr todos los días. Nos nunca, vamos a Mariana. una pausa. Tenemos la pausa para resolverlo. Enseguida regresamos. Y vamos con la declaración jurada de Facundo Moyano que tiene Mercedes Ninzi. Que, Vamos a ver cuánta plata gasta por día. Oh. ¿Cuántos dólares me tiene encantó. y cuánta efectivo tiene en el bolsillo? Además, Bueno, ahora, para un ¿cuántas poco. casas, Dios. departamentos? Frena el Pausa, freno. pausa, pausa. Ya venimos.
acá estoy. No sé por qué me quedé sentada así. Mirá. Estás cómoda, Mariana. Me di vuelta a la silla y estoy re cómoda. No me digas. Así, mira, me encantó, me encantó. Fijémonos Claro, me el voy a olvidar y me voy Si mide, queda así. Sí, ahora me vuelvo a acomodar. En el corte me desacomodé. ¿Te falta energía y sentís que no das más? Necesitas 102 Plus. Por favor, vitaminas, minerales más un plus de energizantes de origen natural. 102 Plus, el plus para encarar tu día, mira. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. En que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Muchas gracias, 102 Plus. ¿Querés? Silvia lo estaba requiriendo. Dije Pidió 3. Tengo uno para el fin de, para el fin de. Para el fin de. Ahí está, ahora se lo pasamos a Silvia. Bueno, vamos con Facundo Moyano, que no necesita nada que le dé energía, porque está vigoroso el asunto. Se fue para España, visita, digamos, por una cuestión oficial, viaje pago por la mutual del sindicato, donde antes sí él ejercía un rol diferente. Hoy es ¿no presidente de la mutual, Exacto, antes él era el titular del sindicato sindicato de peajes. del sindicato de peajes. De peajes, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que negaban que se iban de viaje novios, pero bueno, allá se encontraron con amigos inclusive, tuvieron beso, el beso quedó ahí registrado en una foto, la pareja ya está constituida, podemos decirlo. Se generó un revuelo tremendo con el tema de las críticas hacia Nicole por haber dejado a sus hijos, Cubero que algún que otro comentario coló, ¿no es cierto? Que disfrute que yo cuido a las nenas. Y ella tuiteó claro. mucho, Mariana también, ¿eh? Uy, Ella se re defendió. enojada. Tampoco es que se fue un mes ella y estaban con el papá. No, y dio como los un chicos. historial de todos los en estos años, las veces que se fue, bla, bla, bla. Como Claro, se ve que se defendió. sintió tocada por Sí. el hecho de tener que explicar, ¿no es cierto?, Sí, de totalmente. cuántas veces se fue, Y por otro cuántos está días y a qué edad sobreactuando tenían los también, chicos cuando se fue. ¿Cómo? El padre separado, viste, que te dice, yo te llevo a la calecita, ¿qué juguete querés? Sí, Esa sí. sobreactuación Esa de la bicicleta paternidad. como con lugar para aflojemos. 5 chicos. que Claro, mostró otra vez. no. Bueno, es un Bueno, padre pues, presente. igual Bueno, está la polémica de, claro. Está, de- la polémica de quién me ¿quién le pagó el parece que viaje? lo básico es ¿Por quién le qué? pagó el viaje. Porque él dice, me paga el sindicato de peajes. Bueno, al notón que le dio a Pampito en exclusiva, que después lo replicó. No Perdóname fue que tan te replicado interrumpa, como la- Merced, pero en el notón que te Sí. dio, ahí mismo fue que dijo, revisen la declaración Sí, jurada. sí, él ahí lo dijo que Dijo, es revisaban, pública, sí. pueden verla, no sé qué, no ¿Vos sé sabés qué. que- Y ahí fue Mercedes ni lenta ni Claro, me perezosa fui a la buscarla. oficina anticorrupción a pedir la declaración jurada Por de... internet. Acá está. La Ahí declaración está. jurada que tanto quiere que se sepa Facundo Moyano. Acá está, se la damos. No se la sé si es que mostramos en tanto quería que exclusivo. se supiera, pero dijo que Claro. estaba Sí, bueno, en él lo dijo, disposición. consulte. Mira, la Bueno. toreó en INSI es algo que no hay que hacer. Claro, bueno. Entonces, les voy a contar la declaración jurada. En esta ver. declaración jurada no figura que posea ni un departamento, ni una casa, ni un auto. Bueno. Pero tiene plata en efectivo. Atención, bien. Nicole. Humildad. Sí. En Atención, efectivo, Nicole. entre dos cajas de ahorro que tienen distintos bancos y plata de efectivo, digamos, en el Pero bolsillo. antes de que me digas los montos, ¿está bien de hacer esto? Digamos, sí, decir Sí, los sí, sí, montos sí, y público, los es funcionarios público. públicos Es tienen la público. obligación Es y los Porque es diputados... Hay un funcionario apartado, público. Mariana, Porque las es declaraciones diputado. juradas, como decía Mercedes, se presentan ante la Oficina Anticorrupción y tienen dos partes. La parte pública, que es la que tiene Mercedes, y un apartado privado, donde se incluyen gastos personales, tarjeta de crédito, cónyuges, etcétera, que eso lo tiene que pedir un juez para poder tenerlo. Pero en este Acá, caso, pero no. Además quede lo claro, tiene que decir declaración como presidente jurada. de la mutual. También los presidentes de las Obras mutuales de los sociales. sindicatos de Dice las el obras origen sociales de tienen lo- que del hacerlo. Declaración dinero. jurada patrimonial integral de carácter público, presidente de la Presidencia de la Nación, Oficina Anticorrupción, el señor Facundo Moyano. Bueno, vamos a analizarla. Fíjense, primero, ¿cuánta plata cara de tiene, Mariana. cuánta plata Estoy tiene sufriendo. en efectivo? Él hace 3 diferencias, tiene 2 depósitos de dinero en el país, en 2 cajas de ahorros y además dinero en efectivo. En total, constante y sonante, en pesos, tiene 1.947.000 pesos. Así que bien le hubiera alcanzado Dos para palitos. Y comprarse no se compró ni una pasaje. cochera, mirá qué ahorrativo. ¿Cuánto Bueno, gana? O sea, 135.000 pesos gana un Bueno, diputado. pero Ahí entonces tiene quiere que decir que figurar. se condice la declaración Bueno. jurada con sus ingresos, ¿no es Sí, cierto? yo- No- sí, no hay eso ninguna quiero. irregularidad. Dólares tiene dólares también, pero no son de los más desaforados para comprar dólares. Dólares tiene, él declara que tiene 813.000 pesos argentinos, moneda nacional, depositada en dólares. Y estos dólares lo convertimos al día que había presentado la declaración jurada, que fue el 6 de agosto de Sí, este año, sí. nos daba que tiene 48.000 dólares.
Bueno, Claro, lo que pero- pasa es que, perdón, la presenté el 6 de agosto, perdón, Mechita, la presenta el 6 de agosto este año, pero es La ejercicio del año pasado. Claro, porque siempre se presenta A al 31 de ejercicio. diciembre de 2016. Siempre se presenta con. Pero yo lo Ahora que quiero preguntar es, descontale si bien, ahora el pasaje de Nicole. estamos de acuerdo que, digamos, 2 millones de pesos es mucho dinero, pero para una persona que tiene ingresos de más de 100.000 pesos y que hace tiempo que ejerce su profesión, digamos, se condice lo que tiene Mirá, con lo que gana. Yo le ¿no voy es a confesar una cosa. Yo se lo mandé a un perito de la Corte. Y le pedí que me comparara el ejercicio 2015 con el ejercicio 2016. Ese es el ejercicio que hace. Porque para ver si había alguna irregularidad, y me dijo que estaba excelente. Que realmente perfecto. no había ningún, digamos, ningún Bueno, hecho por, de por corrupción eso le que dijo podía a hacer. Pampito, anda a ver la Claro. declaración Claro. jurada. Además, fuimos a ver la Mariana, declaración. perdón, una cosa Mariana. que es importante decir, la familia Moyano es una familia Millonaria. de mucho dinero. Sí, la herencia Ah, es tremenda. Y no, pero herencia no figura. En el rubro herencia no, No, y si figura no nada. murió. Sí, No, se murió pero- Moyano. Ya se han adelantado Pero podría haber algo. adelantado Mariana, algo. Y hoy quería me- darle un datito más. En gastos personales, dice que en el 2016 gastó 569.000 pesos, que es digamos, lo que sería 1.561 pesos por día. Me gustaría aclarar una cosa, porque sí. hoy en el diario, no, el diario Mariana no, en Los Ángeles de la Mañana, Sí. él salió, bien? ¿Está bien, Pampito? Estoy bien. Salió un audio de él, que había mandado a la producción, donde desmentía toda la información que yo había dado. Y no es mentira, él llegó al aeropuerto con personas de seguridad y con asistentes. Y a Nicole Neumann lo llevó el chofer de él. Así que no mentí en esa información, Lo que porque dice- digo, le había dado yo la ¿Estaba información enojado? acá. ¿Estaba enojado, Yo hablé Facundo? con él hoy. ¿Por qué dejó Hablé- ese audio de No, mí? lo que él dice es que las dos personas que lo acompañaron no son sus guardaespaldas, sino dos personas que también trabajan con él Puede y ser. que están Ah, allá siempre en dicen lo España, que mismo. no tenía problema en que se hablase de la declaración jurada, que no tiene nada que ocultar, y sí está sorprendido por la magnitud y el alcance que justo había un argentino Y bueno, pero Claro. vos se comiendo en ese sorprende, restaurante te con Nicole amazónico. Neumann. Sí, O Mariana. sea, Lo que yo le porque dije, apenas de haberse separado, o sea, no te debe Sí. sorprender, Facundo, que esté todo el mundo atento a tus movimientos. Hablé ¿no con es la cierto? gente del sindicato Sí. en relación a si objetaban en parte, porque va a ser una actividad, digamos, a dos rumbos, por su tarea como legislador Pero, y su pero tarea aunque como... haga eso, puede ir a comer. Eso es muy no, normal. pero digo por el hotel. la y me dibujó, dijo, la dibujó. perdón, y me dijo la gente de la Mutual y del sindicato, de ninguna manera objetaríamos nada de Facundo Moyano porque triplicó nuestro sueldo. O sea, eran de otro sindicato y los metió Muy dentro del gremio de camioneros. Bueno, la cuestión es que la que sí se sintió Tocada. un poco sí juzgada, Sí. ¿no? Por haber sido de viaje con su pareja, o por lo menos el chico que le está gustando en este momento, es Nicole, que tuiteó algunas cosas. Ahí tenemos uno. Juzgar porque viajo por tercera vez sola en 8 años desde que nació mi primera hija y nunca antes de los 2 años de cada uno. ¿En serio esto? El fin de que están... Con el papá. Ah, el fin de que están con el papá, claro, el fin de semana que le tocaba al papá. O sea, que se sintió juzgada, evidentemente, por lo que explica, no es una persona que se va de Bueno, viaje a cada pero rato dejando a sus cuando hijas. es el Ella presente apellido como mamá Moyano. Nicole, nadie duda de ella como Cualquier mamá. hijo de cacique sindical realmente tiene muchas cosas que explicar, porque realmente se han hecho de unas cajas, se han hecho Pero esto es empresarios. Neumann. Esto lo dijo Neumann. Esto es no Neumann. Ya sé, güey, pero está hablando de él. Lo está defendiendo. No, está hablando de que la De tajada- Cubero. De Cubero está Martín. hablando. Bueno, esto va a seguir dando que Cubero hablar se porque ganó van a la estar plata todo honestamente. El fin de semana en España van a seguir llegando fotos, así que ya, Sí. ya sabremos más de ellos. Valeria Lynch sacó su primer Dios. libro. Te mando un Linda. beso a Valeria, que me mandó su libro con una dedicatoria hermosa. Así que bueno, lo voy a leer. Muchísimas gracias, Valeria. Vamos a enterarnos de su vida para todos los fanáticos, que tiene muchísimos. Gracias, Humbertina Pastelería, por la merienda para Qué el rico. equipo. Nos hemos dado una panzada Sí. en Muy el rico. corte. Riquísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Rapsodia. Estoy vestida de Rapsodia en el Divina. día de hoy. Muy bonito lo que tengo puesto. Está un poquito arrugado ya el pantalón de estar sentada. Pero la nueva colección hermosa de Rapsodia. Subo todo al Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí. Buen fin de semana para todos. El lunes nos vemos de nuevo. Chau, chau.